SER Podcast. Y esta noche adelantamos la mesa del análisis en hora 25 con Esther Palomera. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Lucía muy Méndez, bien, buenas muy bien. noches. Hola, buenas noches. Y Carlos Cue, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Adelantamos la mesa del análisis porque el de hoy ha sido un día crucial en el juicio al fiscal general con el testimonio de Miguel Ángel Rodríguez y de Alberto González Amador, el novio de Ayuso, que ha acusado al fiscal general de haberle destrozado la vida. Y dice que llegó a pensar en fugarse de España, hasta el punto de que ha dicho o me voy de España o me suicido. A raíz de la revelación, de la filtración del fiscal general del Estado, me han destrozado la vida. Entonces, o me voy de España o me suicido, porque el dinero que llevo gastado, el destrozo personal, etcétera. Entonces yo digo, si esto va a ser siempre así, me escapo. De todas formas, yo sí no le recomiendo ninguna de las cosas y en todo caso que hable con su abogado, que será el que mejor le pueda asistir en esa duda. No le recomiendo ninguna de las dos cosas, ni fugarse ni suicidarse. Es el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta. Más allá de la chanza, quiero escuchar vuestro análisis acerca de esta segunda jornada y de lo que vamos conociendo del juicio al fiscal general. Cue, empiezo por ti. Pues ha sido un día bastante bochornoso, sobre todo por Miguel Ángel Rodríguez, también por el principal imputado, porque realmente esta historia de ir de víctima, cuando hay muchos países, por cierto, en los que un delito tan grave como el delito fiscal de 2 millones de euros, que no estamos hablando de una discusión con Hacienda, hay muchos países en los que eso es perfectamente público. O sea, en España no. En España la tradición es que eso es privado, no se habla de eso. Todos los demás delitos se saben, pero todos los delitos fiscales es como una cosa reservada y privada. Pero hay muchísimos países occidentales donde una cosa como esta sería absolutamente pública y no tendría tanto derecho a reserva. Pero la realidad es que pasar por víctima cuando es una persona que es muy interesante ver el recorrido profesional. Es una persona que nunca ganó 2 millones de euros. Es el pelotazo de su vida. Y con el pelotazo de su vida, que lo dio en menos de una semana, no contento con los 2 millones de euros de pelotazo, se inventó 700.000 euros en facturas falsas para no pagar prácticamente nada a Hacienda. Si eso es una víctima, si eso es una persona a la que se conozca eso le arruina la vida, pues hombre, es que lo que no tenía es que haber cometido esos 2 delitos tan graves, ¿no? Que además es otra discusión bizantina, esta que están tratando de decir, no, bueno, es que yo no reconocí los delitos. Pero oiga, si usted le dijo a su abogado que llegara a un pacto y su abogado le dijo al fiscal, no hay ninguna duda de que han existido estos delitos, oiga, en castellano, eso es que usted está reconociendo esos delitos. Dele las vueltas que quiera. Yo creo que es bochornoso lo que ha pasado con Miguel Ángel Rodríguez también. Creo que es una jornada para los intereses de los, de los acusadores del fiscal general. Ha sido una jornada que les ha debilitado mucho la posición, porque creo que han quedado fatal los 2 principales testigos de cargo, en teoría. Lo escucharemos después, lo que han dicho y lo que no han dicho, pero antes, Lucía, ¿compartes que ha sido una jornada dura para los acusadores? No tengo ni idea. Yo, la verdad que opinar en directo sobre los asuntos que se están sustanciando en un tribunal, en este caso de una vista pública, pues a mí me parece muy arriesgado, la verdad. Yo no sé si esto... Es que tampoco sé exactamente si la declaración tanto de Miguel Ángel Rodríguez como de Alberto González Amador tiene mucha trascendencia desde el punto de vista de lo que se está dilucidando, que es, averiguar si el fiscal general del Estado salió de su despacho o de su ordenador un trozo de correo que se publicó en los medios de comunicación y que teóricamente tendría que haber permanecido secreto porque violentaba, la necesidad de discreción por parte del fiscal. Y digo esto porque siempre me ha parecido que, de las dos partes que están en el juicio en cuestión, compitiendo, por así decirlo, que por una parte está Miguel Ángel Rodríguez y Alberto González Amador, que ya han declarado culpable al fiscal general del Estado, sin que el tribunal lo haya dicho. Por otra parte, ellos en la causa, pues tampoco sé muy bien exactamente cuál es su papel, porque son testigos, entiendo, son testigos, no son... Bueno, en el caso de González Amador es acusador. Bueno, pero la verdadera acusación es el Colegio de Abogados,
quiero decir, digamos la que hay que tener más en consideración, me refiero, desde mi punto de vista, porque es una institución, no es un particular, ¿no? Por eso digo que tiene más peso. La acusación del Colegio de Abogados tiene mucho más peso que la de Alberto González Amador, que al fin y al cabo es una persona que está él mismo sometido a otro proceso de otro tipo, ¿no? Entonces, yo creo que más allá del espectáculo, no entiendo. Y claro, es verdad que escuchar hoy a Miguel Ángel Rodríguez en el Tribunal Supremo, claro, o sea, yo no sé vosotros, pero cualquiera de nosotros va al Supremo y mínimo un poquito de miedo tiene a ese tribunal. Es decir, uno no se sienta allí y habla como si estuviera en el salón de su casa o así. Y bueno, Miguel Ángel Rodríguez lo ha hecho, la verdad, en su línea, ¿no? Y no dice, como no, yo no tengo fuentes, yo soy periodista. En su es línea. Exactamente lo contrario. Bueno, un periodista necesita yo me tener refiero fuentes. al tono y a la forma en la que se ha dirigido al tribunal. Claro. Es decir, que muy poca gente sería capaz de hacer. No lo digo en bien, lo digo que es que eso es sorprendente que haya alguien, sobre todo porque es que él tampoco es que sea ninguna institución. Él es un jefe de gabinete de una presidenta autonómica, pero no tiene una responsabilidad de Estado como el fiscal general del Estado también. Es decir, no se puede comparar. Cuando decimos el fiscal general del Estado enfrentado al novio de la presidenta madrileña, pues eso me parece completamente excéntrico, completamente raro. Palomera. Yo, con permiso de mi amiga Lucía, sí voy a opinar, porque entre otras cosas nos pagan. Yo también he opinado. Nos pagan aquí por opinar. Yo también por opinar y además de por informar, por opinar. Y los que estamos aquí creo que solemos opinar en base a la información que manejamos, generalmente bastante cercana a la realidad. Por echarnos alguna flor, y porque no piensen los oyentes que aquí opinamos porque tocamos de oído, no, porque manejamos la información los cuatro que estamos aquí. Yo creo que directamente hoy Miguel Ángel Rodríguez y el novio de la señora Ayuso se han choteado del tribunal, se han choteado directamente del tribunal, han frivolizado con la mentira, han frivolizado con el bulo y han frivolizado con la situación en la que se encuentra el fiscal general. Y han frivolizado también con el suicidio y con la salud mental, porque este señor decir que o se va de España o se suicida, oiga, esto es una cosa muy seria. Esto es una cosa muy seria. La salud mental, y además todos somos conscientes de que es algo muy serio. Pero es que además se han presentado como víctimas, cuando realmente, desde mi punto de vista, la única víctima que había allí sentado es el fiscal general del Estado. Y es una víctima porque todo nace de la Puerta del Sol. Es decir, el fiscal general del Estado lo que hace es desmentir una información que era un torpedo en la línea de flotación de la credibilidad de una institución como el Ministerio Fiscal. Y por eso está sentado en el banquillo. Además, hay cierta coincidencia en los tiempos de los pasos judiciales con los intereses de la derecha política y en este caso de la Comunidad de Madrid. Y luego a mí me ha parecido tremendo que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid se dedique a insultar a los medios de comunicación, como ha hecho, por ejemplo, con el diario.es. Es que yo no estoy para atender llamadas de medios izquierdistas. Oiga, mire, a usted le pagan efectivamente por prestar un servicio a los madrileños, incluidos los medios de comunicación. Y como jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, está obligado a trasladar a su jefa las preguntas que le remita la prensa, a través suyo o a través de su director de comunicación. Entonces, que este espectáculo lo hayamos tenido que ver hoy ante el Tribunal Supremo, a mí me parece que poco ayuda al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que, bueno, por otro lado tiene que enfrentarse él a sus propios procesos judiciales. Hoy iba allí a declarar como testigo, ¿no? Y como parte acusatoria también. Pero, en fin, me ha parecido un espectáculo francamente bochornoso. Carlos. Yo es que decía Lucía, no es una institución, evidentemente no es una institución al nivel del fiscal general del Estado, pero ojo, sí es una institución, en el sentido de, es el número 2 formalmente, aunque no lo sea técnicamente, sabemos que es la mano derecha de una presidenta que gestiona 30.000 millones de euros de dinero público. Es una de las mayores administraciones de Europa, poca broma. Gestiona la sanidad y la educación de un lugar de los más ricos de Europa, donde viven 6 millones de personas. Y son 30.000 millones de euros. Y además gestiona, y esto es muy relevante, Lucía, y lo sabemos todos, gestiona uno de los presupuestos en temas de comunicación más altos de España y de los grandes de Europa. Y con ese dinero y con esa capacidad de influencia, tiene la capacidad enorme, que lo vimos,
de que es capaz de mandar un WhatsApp a un grupo de periodistas y que eso se transforme en una noticia absolutamente relevante que abre periódicos. O sea, no lo voy a comparar con la institución del fiscal general del Estado, pero es una cosa muy seria lo que es Miguel Ángel Rodríguez. No es un señor de cuarta fila del PP, un concejal de un pueblo de no sé cuántos, no. Bueno, es que el propio Miguel Ángel Rodríguez ha dicho esta tarde ante el Tribunal Supremo, dice, perdonen la inmodestia, pero Miguel Ángel Rodríguez está por encima del cargo que ocupe en cada momento. Esto lo ha dicho él, ¿eh? Bueno, es que con 30.000 millones debajo de la mesa, montado en 30.000 millones de euros, se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Se puede hacer mucha política. Y él hace política, y en los medios hace mucha política, lo ha sabido hacer, tiene una influencia brutal, tanto es así que consigue abrir periódicos y consigue desestabilizar con esa apertura de periódico, consigue desestabilizar nada menos que a la Fiscalía y poner a todo el mundo nerviosísimo. O sea, no es un personaje menor, y lo conocemos todos bien aquí. Miguel Ángel Rodríguez no es un personaje menor, es un personaje decisivo en la política española, con mucho dinero público, porque no es un hombre de partido, es la mano derecha de una institución de gobierno que gestiona 30.000 millones de euros. Yo, en fin, no... Si yo negara la relevancia que tiene política, mediática, Miguel Ángel Rodríguez, pues, en fin, a mí misma me haría dimitir como periodista. Es decir, que no lo niego eso en absoluto, solo digo que su responsabilidad política, que la tiene en el sentido de que tú dices, no es la misma que una institución del Estado como la Fiscalía General del Estado, que tiene el deber de perseguir el crimen y de defendernos a todos nosotros. Miguel Ángel Rodríguez... Y de defenderse a sí mismo como institución, según su estatuto. Bueno, bien, no digo que no. No digo que no, de hecho lo está haciendo. Claro. Por eso, porque tiene esa facultad, por eso lo está bien, haciendo. Pero que la nota de prensa de Marras tiene que ver con esa obligación que le marca el estatuto bueno, fiscal. yo ahí, ya sabéis, porque nos conocemos, que yo tengo algún matiz que hacer sobre el comportamiento de la Fiscalía de aquella noche. Creo que no era imprescindible que de noche pasara eso, creo que podían haber esperado al día siguiente y hacer una nota de prensa desmintiendo la noticia. Pues hoy creo que Maredo, la directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado, ha explicado muy bien. Que yo no quiero decir... ¿Por qué emiten ese comunicado? Porque ya no solamente es inmediatamente después de la publicación de algunos medios de comunicación con el bulo que difundió Miguel Ángel Rodríguez, es que desde la mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid ya había deslizado que había una operación de la Fiscalía contra su pareja. O sea, lo que yo digo es que si no se hubiera producido ese especie de nerviosismo, que no sea que obedece, porque esa es una noticia que no es cierta, pues tiene las patas muy cortas y al día siguiente podían haberlo desmentido sin necesidad de montar todo esto. Que no quiere decir esto que el fiscal haya filtrado nada, ¿eh? O sea, que yo no estoy acusando, queda claro que yo creo que tendremos por eso decía yo antes que no sé si estos testimonios son o no malos o buenos para el caso que nos ocupa. Eso yo no lo sé valorar exactamente, ¿no? Porque tendrán que probar que esto ha salido del fiscal. Y el tribunal, pues si no lo prueba, pues no podrá condenarle. Es decir, yo no creo que... Hay mucha gente que cree que el fiscal ha entrado ahí y allí condenado, y yo en absoluto lo creo. Un segundo, Lucía, porque me voy a ir a Bruselas. En este momento, a esta hora de la noche, los ministros de Medio Ambiente siguen sin ponerse de acuerdo sobre cuántas emisiones recortar y en cuánto tiempo, a 2 días de que empiece la cumbre del clima en Brasil, en la que la Unión Europea tiene que llegar con un objetivo climático para reducir las emisiones del bloque y cumplir, por tanto, con los acuerdos de París. A esta hora de la noche no hay acuerdo. La Comisión había advertido de que llegar sin un acuerdo a esa cumbre pondría en evidencia la reputación del bloque como garante y como defensor de las políticas verdes, en una cumbre en la que no va a estar Estados Unidos. Y países como Italia y como Polonia se están resistiendo, insisto, a esta hora, se están resistiendo a llegar a un acuerdo. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Sí, pero no hay plan B. Eso ha dejado claro desde hace ya horas la presidencia danesa, que es la que está pilotando estas negociaciones. El bloque comunitario no puede ir a la cumbre de Brasil sin unos objetivos climáticos cerrados y acordados con los 27. Por eso, fuentes de esas negociaciones nos dicen que de momento la madrugada va a ser muy larga, porque siguen sin acercarse posturas. Llevan los ministros
casi ya 10 horas negociando, un debate que además viene de largo, viene de meses y los 27 no se ponen de acuerdo para validar lo que puso encima de la mesa la comisión, la propuesta de reducir en un 90% las emisiones de gases contaminantes en 2040. Hay enormes resistencias, fuentes de esas negociaciones nos apuntan a Polonia o Italia, que podrían aceptar ese compromiso de reducción y ese calendario, pero a cambio de flexibilidades muy claras, como poder comprar hasta un 3 o incluso un 5% de créditos de carbono. España está en el 90%, es una línea roja, sostenía esta mañana la ministra, no quiere flexibilidades y es algo que está discutiendo, esa postura es algo que está discutiendo ahora mismo en una parte, nos cuentan desde esa negociación, la propia ministra con el comisario de Clima y el ministro danés. Pero en cualquier caso anticipamos una madrugada muy, muy larga de negociaciones en Bruselas. Nos sigues contando, Enrique, gracias. A vosotros. Hacia lo salvaje, en Hora 25, con Aimar Bretos. Y con Lolo Viejo, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar, rey de la noche? ¿No traes cena hoy? Sí, pero aquí no. O sea, vas a cenar, pero aquí no, vale. A ver, que no tenemos mucho tiempo. ¿Cuál dirías que es el político más seguido en España? ¿En qué red? En general. El presidente del gobierno. ¿El perro? Sí. Efectivamente, no. Yo, que conste, estaba en tu equipo antes de hacer este tema, pero resulta que, como decimos los periodistas, he visto que efectivamente hay tema. Hay tema. Hay tema, pero porque no es Sánchez. ¿Y quién es entonces? Espérate, que para eso eres el rey de la noche y sabes esperar. Vamos a ver, si no es Sánchez, ¿quién será? Lo que está pasando en Gaza es terrible. Un ataque que la mayor parte de los expertos ya define como un genocidio. Y por eso me gustaría dedicar mi primer vídeo en esta red a hablar de ello. España, el nuevo curso político ha empezado tan fuerte que Sánchez se ha abierto una cuenta en TikTok. O sea, que no tenía. No tenía. Vale. Ya va por 175.000 seguidores. Su vídeo más viral, por cierto, es este. Y ojo al tono para que te des cuenta de cómo tratan de captar al votante joven a toda costa, que es desde donde, por cierto, todos los partidos tratan de arañar los votos para las siguientes elecciones. Te cuento en un minuto 5 razones por las cuales tienes que celebrar el Día de la Democracia. En democracia mandas tú y tú eliges quién gobierna con tu voto. En democracia domina siempre la paz. Los países en democracia luchan de forma mucho más decidida contra la desigualdad que regímenes autócratas. En democracia importan los vídeos cortos, breves, rápidos, puro TikTok. Eso es. ¿Tú tienes? Yo no. Yo, como la reina Leticia, de oculto y para bichear. ¿La reina Leticia tiene TikTok? Bueno, tú sabes que dicen que tiene una cuenta de Twitter falsa y... ¿Qué dices? Sí, desmentir esto es tan feo que hay que creérselo. Sigamos. Para que te hagas una idea, según datos de TikTok, en Europa existen 200 millones de usuarios. Bueno, pues en España somos 24. O sea, que somos tiktokeros los españoles. Es la red que más crece y la que más rápido está creciendo en nuestro país en los últimos años junto con Instagram. ¿Y Facebook? No, eso es para vosotros, para los mayores. Pero si tú tienes Facebook. Yo soy viejo. Venga, dale. Si Pedro Sánchez se ha hecho una cuenta en TikTok en septiembre, un pelín. Lolo Viejo. ¿Quién dirías que ha empezado el curso político abriéndose otra? ¿Quién? Ayuso. No tiene. Ayuso no tiene, esto es muy raro. ¿No tiene? No tiene. Tiene una cuenta que se llama Ayuso Pasión y sube vídeos muy bien editados, muy monos, con mensaje político. O sea, como si lo llevara alguien de su equipo, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Pero tener lo que se dice tener, no tiene. Otra pipipista. Señor Feijóo. Señor Feijóo. Señor Feijóo. Señor Feijóo. Señor Feijóo. ¿Molesto mucho? Pues ahora me vais a tener aquí. O sea, que Feijóo también se ha abierto TikTok. Y ya tiene 8.600 seguidores. También se lo ha abierto este septiembre. Mira cómo capta el voto joven. El objetivo de mi padre, la obsesión de mi padre era que estudiase. Escuela entrañable, donde todos éramos amigos. Y tenemos que irnos pues desde donde vivíamos a la escuela. En mi caso era más o menos... Típico vídeo electoral. Sí, todos tienen uno. Es curioso que Sánchez, por ejemplo, empezó con un vídeo sobre Gaza y este se viralizó de inmediato y acumula millones de visualizaciones. ¿Y Vox cómo se mueve en TikTok? Esta es la pregunta clave. Como se nota que eres el rey de la noche, pero cuando quieres. Si Vox llega al gobierno, ¿recortará los derechos de las mujeres? Nosotros vamos a ampliarlos. Los derechos de las mujeres, porque los derechos de las mujeres han sido recortados con este gobierno, porque se han multiplicado las violaciones, porque este gobierno ha puesto a los violadores en la calle. ¿De cuándo dirías que es este vídeo? De hace que no respeta un año. A las mujeres. De 2022. Hace 3 años. Eso es una de las claves que explica este fenómeno de Vox, sobre todo entre la gente joven, porque Vox supo desde el primer momento arañar y captar la atención de los más jóvenes. Por eso ahora van como un auténtico tiro en todas las redes sociales. Ese fue el segundo vídeo de Vox, pero el primero es una música con Abascal en el despacho y se publicó
ojo, en febrero de 2020. Es decir, 5 años antes que Feijóo y que Sánchez. Y a pocos días de que nos encerraran en casa por la pandemia. Si nos atrevemos a decir, o ellos, o nosotros, o lo de siempre, o algo nuevo. Hemos venido a representar a una mayoría... Entonces, ¿quién es el político español con más seguidores? Santiago Abascal, que suma 950.000 en Twitter, bueno, ahora lo decimos X, 1,3 millones en Instagram, 880.000 en TikTok y 680.000 en Facebook. Es el que más seguidores tiene, muy por encima de Pedro Sánchez, que tiene 3,8 millones. Es decir, estamos hablando de 3,2 frente a 3,8. O sea que esto se explica porque tiene muchísimo voto joven. De hecho, la estrategia de Vox ahora es muy repetida. Tiene mucha intención de voto joven. El voto ya veremos. Mira cómo, por cierto, en las últimas horas, Abascal, cada vez que concede una entrevista, lanza este mensaje. Hoy sabemos que el porcentaje de voto a Vox entre los jóvenes de 18 a 20 años es del 50%. Del 50%. Y en cambio el porcentaje de voto a Vox a partir de los 80 años es del 8%. Yo con esto, que es un dato objetivo, o sea que se aferran a los jóvenes para lograr más votos. De hecho, al final, él lo que dice es que él recomienda a los jóvenes que convenzan a los abuelos. Dice, por eso les pido que convocáis a vuestros padres y a vuestros abuelos. Según los últimos barómetros, los jóvenes de entre 18 y 29 años se sitúan más a la derecha que en cualquier otro momento de los últimos 40 años. Y por primera vez se declaran más conservadores que el conjunto de la población. Lolo, mil gracias. Buenas noches. Hasta la semana que viene. Es interesantísimo esto, que la base ancha de la pirámide del voto a Vox esté en los jóvenes, güey. Esto es exactamente lo que pasó en Argentina y lo que explica fundamentalmente el ascenso de Milei. Y que precisamente en Argentina, por ejemplo, pasó una cosa fascinante, que es lo que estaba contando Lolo al final, que Milei consiguió que los nietos convencieran a sus abuelos de que votaran a Milei. Es la primera vez que se da en Argentina porque normalmente hay una prescripción, digamos, de mayores de los padres o de los abuelos a los hijos, que tienden a votar lo que vota su familia. En Argentina se vio este fenómeno, y está pasando en muchos países del mundo, un fenómeno contrario, porque al estar en redes, además, con estos vídeos que se alimentan a diario, llenos absolutamente de bulos, pero muy trabajados con argumentación para casi todos los temas, tienen argumentos, lo que acaba pasando es que los jóvenes, estos jóvenes 18, 20, 25 años, en las discusiones en casa, en Argentina se vio clarísimamente, tienen más argumentación que sus abuelos y sus padres para ganar determinadas discusiones, y se acaban convirtiendo, esto en Argentina está muy estudiado, se acaban convirtiendo en referentes porque están empapados de bulos, pero argumentados. Palomera. Yo iba a ir precisamente ahí, porque seguramente no es muy popular lo que voy a decir, pero efectivamente cuando en esa franja de edad entre los 18 y los 25 siempre, que decir, a los padres se nos escapan muchas cosas, pero cuando en esas cabezas, en esas edades se piensa lo que se piensa, es porque los padres no se han encargado de que en esas mentes haya una buena materia prima y no saben responder con argumentos a las barbaridades que ellos ven en TikTok y que explican y que defienden. Esta es mi posición, que sé que va a ser muy impopular, pero creo que hay una responsabilidad en los padres de no tener argumentos para contestar y para rebatir todas estas barbaridades que ellos encuentran en las redes sociales, especialmente en TikTok. Y no solo, y lo que está pasando en Argentina lo están estudiando muchísimo, porque lo que está pasando es que en muchas ocasiones ni siquiera existe esa discusión. Claro. Hay poca discusión de política. Hay un documental, un podcast fantástico en Argentina que hizo un periodista argentino con un padre de 45 años kirchnerista, o sea, de Cristina Kirchner, súper peronista, súper político. En Argentina la gente está muy politizada, y un hijo de Milei. Y los pone a hablar. A los dos, es espectacular. Y el padre acaba diciendo, desesperado, con lo que estás diciendo tú, acaba el padre desesperado diciendo, yo me doy cuenta que yo llevo 15 años, yo solo hablo de política todo el día, pero hablo con mis amigos. Nunca hablé contigo de política. Claro. Y no te di los argumentos y la estructura mental para que tú filtraras lo que te entra por internet. Porque los padres es beben en las mismas fuentes, o piensan, se sienten identificados en ese pensamiento, o porque no se han ocupado de alimentar con buena materia prima esas cabezas. Lucía. ¿Yo puedo decir algo? Sí. Perdona, es que creí que ibas a acabar la discusión, ¿no? Estaba yo aquí callada. Pero bueno, que no vienes a opinar. Y este recién estrenado papel de víctima.
Me estoy confundiendo con el paisaje. Sí, pobre Lucía, pobre. A ver, yo creo que este es un tema bastante interesante y creo que tiene muchas formas de ser abordado. A mí en principio me parece que el partido Vox, cuando Santiago Abascal dice por encima de 80 años, se le están olvidando los de 55 a 80, ¿no? Se le están olvidando los de 60. Mientras se cita la generación boomer, el partido Vox no va a poder llegar más allá de un determinado nivel de voto. Esto lo saben ellos, igual que lo sabe yo. Es decir, más del 20%, del 21%, por razones simplemente de censo, porque la edad media del censo electoral son 52. Esa es la verdad. Es decir, sí, evidentemente, si toda la población tuviera de 18 a 40, pues ya está. Pero es que estamos aquí. Digo, estamos aquí, nuestra generación me refiero. Y nuestra generación, como sucedió en el referéndum de Escocia, cuando las amas de casa y las viudas de Escocia frenaron la independencia, nuestra generación es una generación que siempre ha votado más o menos moderación, más o menos, ¿no? Esto en el año 15 se rompió un poco, se radicalizó un poco más el voto, pero en general, en 40 años, en 50 años, el voto siempre ha sido muy moderado. El PSOE se tuvo que moderar, el Partido Popular se tuvo que moderar para poder gobernar. El fenómeno Vox, que es un fenómeno que tiene que ver, yo creo que con una cierta rebeldía juvenil. Yo no sé si los padres podemos tener la culpa de eso, no lo sé. Yo creo que cada generación, cierta responsabilidad. Bueno, cada generación tiene una rebeldía. En el año 15 la rebeldía fue de una manera, ahora en este año la rebeldía hay un pendulazo y es de otra manera, ¿no? Pero bueno, yo creo que el partido Vox llegará a un porcentaje del que, en mi opinión, no podrá pasar. Y eso lo sabe Santiago Abascal igual que yo. 10 de la noche, 9 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. El novio de Ayuso y el jefe de gabinete de Ayuso, o sea, el novio y el jefe de gabinete han utilizado esta segunda jornada del juicio al fiscal general del Estado para culpar de todos los males al fiscal Álvaro García Ortiz. El novio de Ayuso, González Amador, ha llegado a decir que le han arrastrado, le han pulverizado, le han convertido en el principal delincuente de España, dice, y llega a decir incluso que si los bancos ya no le dan dinero es porque el fiscal general puso el foco sobre él, no porque él esté acusado en una causa de corrupción en los negocios y fraude, sino porque el fiscal general publicó una nota contando... Bueno, Isabel Vega, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Sí, González Amador parecía jugar hoy una doble estrategia. Dejar bien claro el daño que dice haber sufrido y por el que reclama García Ortiz 300.000 euros de indemnización y allanar el camino de cara a la causa en la que está imputado por delitos contra la hacienda pública, subrayando que el fiscal general le ha dejado sin defensa posible. Yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. O sea, estaba muerto. O sea, pero era el delincuente. O sea, el señor García Ortiz, el fiscal general del Estado, me había matado públicamente. O sea, me había destrozado por completo. Ha repetido esta idea a lo largo del interrogatorio y a ella volvía casi en cada respuesta. Yo es que no era un ciudadano normal, yo no era Alberto González, yo no era Maxwell Cremón, Ingeniería y Procesos. No. Yo eran los correos electrónicos que se cruzaban en la Fiscalía o el novio de Ayuso, que todo lo que rige mi vida es porque soy un delincuente. Si tengo un buen coche, es que soy un delincuente confeso. Se ha dibujado así como el único gran perjudicado de toda esta historia. Ella va a seguir probablemente en Madrid y ganará elecciones, Sánchez puede seguir en su sitio, el fiscal general del Estado sigue aquí, de hecho, pero a mí es el que me han destrozado la vida. Me ha destrozado la vida el punto de inflexión en el cual el fiscal general del Estado saca esa nota. Y de esa nota se deriva todo. Es el origen, es la raíz, por la cual yo estoy indefenso, sin presunción de inocencia y muerto jurídicamente, socialmente y económicamente. Pone en el punto de mira al fiscal general y esa nota de prensa. Esa es muy la llamativo clave. Esto, perdona Vega, porque es que el fiscal general del Estado no está siendo juzgado por esa nota de prensa. La justicia ya determinó que en esa nota de prensa no había ningún tipo de delito. Esta causa se abrió por la nota de prensa, pero la justicia dijo, oiga, no, es que ahí no hay delito. Puede haber delito en la filtración del correo electrónico, que será lo que hay que investigar y lo que se está sustanciando en este juicio. Pues que González Amador, que es el acusador, que es quien ha llevado al fiscal general a estar sentado hoy en el banquillo, está R que R con la nota de prensa y ahí no hay delito.
y ha utilizado hoy toda su intervención ante el Tribunal Supremo que si la nota de prensa, que no hay delito. Es que es ahí donde él pone la clave de todos esos males que ha ido desgranando en 2 horas de interrogatorio, no tanto en la filtración de los correos, y en todo caso ha negado que esos correos saliesen de él. Hombre, si le digo que hiciera lo que quisiese, pues sí, lo doy por autorizado, lógicamente, sí. Recuerda... De todos modos, solo una cosa, señor Ocio, porque quiero que quede claro algo. Yo jamás, y cuando digo jamás es jamás rotundamente, he pasado ningún correo electrónico, ningún pantallazo a ningún periodista. Venía de decir que había autorizado a su abogado, porque también ha asegurado a lo largo de la declaración que confió en él y en la estrategia que le contó de llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Lo dejó en sus manos, ha dicho, pensó que sería rápido y sobre todo silencioso. Pero se enteró por el diario.es de que había sido denunciado y, escuchando la SER, de que ese abogado había reconocido en su nombre 2 delitos fiscales. Y con el abogado le recomendaba hablar el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, tras escucharle pronunciar este alegato final. A raíz de la revelación de la filtración del fiscal general del Estado me han destrozado la vida. Entonces, llevo gastado en esto... Perdón. Es que no sé, es que lo que puede pasar es, o me voy de España o me suicido, porque el dinero que llevo gastado, el destrozo personal, etcétera. Entonces yo digo, si esto va a ser siempre así, me escapo. De todas formas, yo sí no le recomiendo ninguna de las cosas, y en todo caso que hable con su abogado, que será el que mejor le pueda asistir en esa duda, ¿vale? Terminaban así 2 horas de interrogatorio respondiendo preguntas y retomando su hilo inicial, que él es una víctima y que el daño que dice haber sufrido también es económico. Antes de González Amador ha declarado Miguel Ángel Rodríguez, que es el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, que sigue manteniendo la teoría de realismo mágico puro y duro en la que está, que es que fue la Fiscalía quien le propuso un acuerdo de conformidad al novio de Ayuso, pero que después la propia Fiscalía lo retiró porque realmente era una trampa que le estaban tendiendo. Esto que la propia documentación ha demostrado que es falso. Esto Miguel Ángel Rodríguez lo sigue defendiendo. Hoy lo ha defendido delante de un tribunal compuesto por 7 magistrados, delante de no sé cuántas acusaciones, delante de no sé cuántos fiscales, y lo ha defendido como si tal cosa, a pesar de que es que hay documentación que demuestra que esto es mentira. Y Rodríguez dice que no tiene ninguna información, ninguna fuente, pero que él no es notario, que es periodista, que como argumento es increíble. Precisamente lo que tienen que tener los periodistas son fuentes. Pedro Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Miguel Ángel Rodríguez ha reconocido que la noche del 13 de marzo efectivamente difundió entre los periodistas el correo electrónico en el que el fiscal respondía a la confesión que previamente le había enviado Alberto González Amador. Había cometido 2 delitos fiscales y quería llegar a un acuerdo para evitar el juicio. En ese mensaje, el Ministerio Público le informaba de que le había denunciado, pero que esa denuncia no era un obstáculo para pactar. El jefe de gabinete de Ayuso lo reenvió con un mensaje que decía: el fiscal ofrece un pacto y lo retira por órdenes de arriba. Dice que no tuvo el primer correo, el del novio de Ayuso, y que hizo lo que hizo para contrarrestar las informaciones que estaban desmintiendo ya la versión adulterada que había publicado el diario El Mundo sobre el origen del pacto, sobre ese pacto que se había frenado por órdenes de arriba. Ha vuelto a insistir en lo que decías, que sí, que no tenía información, pero que fue una deducción lógica, ha dicho. Rodríguez ha señalado que todo en este caso es turbio y feo. Ministros, incluso el presidente del gobierno en sede parlamentaria, han llamado al señor González Amador confeso, delincuente confeso. Defraudador confeso. Defraudador confeso. Él nunca ha declarado ser confeso de nada, no es un delincuente, no es un defraudador, es un español que ha querido llegar a un acuerdo con Hacienda y Hacienda no le ha permitido llegar a ese acuerdo. El jefe de gabinete de la presidenta regional no ha perdido ocasión tampoco, Aimar, de criticar a los medios de comunicación y a sus profesionales, te puedes imaginar cuáles, que han estado informando sobre el fraude fiscal de González Amador. Es que no le pregunté qué noticia, insisto, es un periodista de un periódico de línea izquierdista. De verdad tengo muchas cosas que hacer como para aguantar a los periodistas de línea izquierdista, que además suelen ser agresivos, activistas. Ha sido un interrogatorio bronco, Rodríguez. Pero ahí se estaba refiriendo a José Precedo del diario.es, que le escribió para intentar confirmar la noticia antes de publicarla, y dice de Precedo que es de línea izquierdista, que son agresivos. Precedo agresivo, sí.
Muchísimo, muy, muy agresivo. Ha citado, sí, distintos medios y distintos periodistas. Hay otros nombres que han salido a la palestra en este interrogatorio, en la que Rodríguez también ha defendido esos polémicos mensajes en redes sociales. Ya los conocéis, los de Palante. Dice que él no está hablando en la Universidad de Salamanca y que la red social X está para provocar. De todas maneras, hay una cosa, esa tesis desmentida ya, pero que Miguel Ángel Rodríguez sigue manteniendo, de que es la Fiscalía la que sigue a día de hoy boicoteando un acuerdo de conformidad para perjudicar al novio de Ayuso. Esa tesis choca con lo que ha defendido esta mañana el propio fiscal del caso, que es el fiscal anticorrupción Diego Lucas, que ha contado que son los propios abogados de González Amador los que están dilatando la causa todo lo que pueden, maniobrando y una y otra vez para retrasar las declaraciones de González Amador y por lo tanto todo el proceso en esa causa por los distintos delitos que se le achacan. Sí, eso es, Aimar, porque es verdad que hay un cambio. Estamos hablando de la causa que se sigue en el Juzgado de Madrid contra Alberto González Amador, esa primera causa, la causa principal por fraude fiscal, que está pendiente de juicio ya, simplemente de señalar el juicio, y hay una segunda causa que es la que se abrió a raíz de la denuncia de la acusación popular que ejercen Más Madrid y Partido Socialista, en donde se ampliaron los delitos que se le atribuyen a Alberto González Amador por ese pelotazo que pegó con las mascarillas junto a un directivo de Quirón, 2 millones de euros en la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia, por los que dejó de ingresar al fisco 350.000 euros. ¿Qué es lo que ha pasado con esa causa, Aimar? Pues que cuando al principio, y lo estamos viendo en estos 2 jornadas de juicio, la obsesión por Alberto González Amador era pactar, hacerlo con el menor ruido posible, hacerlo lo más rápido posible, pues esa estrategia cambió completamente en el momento en el que esta denuncia trascendió a la opinión pública, primero con el diario.es, después con la cadena SER, publicando ese correo confesión del novio de Ayuso. Pero bueno, si me permites, igual no cambió tan rápido, porque eso es lo que hemos conocido en la sesión del juicio esta mañana, cuando han declarado 2 fiscales que también han avalado y han apoyado la gestión de esta crisis que hizo García Ortiz. La primera en declarar ha sido Esmeralda Rasillo, y ahora volvemos con Diego Lucas, Aimar, porque Esmeralda Rasillo, la fiscal de sala de la unidad de apoyo, ha puesto en entredicho una de las tesis de las acusaciones. Las acusaciones dicen que cambió de móvil el fiscal general del Estado para borrar el contenido que había, es decir, las pruebas que le incriminaban en esa presunta filtración del correo con la confesión del novio de Ayuso. Y Esmeralda Rasillo ha puesto en entredicho esta tesis, porque mira lo que ha dicho. Es correcto, por lo tanto, que tanto como jefe de Secretaría Técnica como fiscal general del Estado, don Álvaro García Ortiz cambió de móvil una media de una vez al año. Sí, es correcto. De acuerdo. Es decir, el fiscal general del Estado no cambió de móvil para borrar pruebas, sino que es una cosa que han confirmado hoy que hacen habitualmente. Y en segundo lugar, Aimar, pues lo que tú decías, el testimonio de Diego Lucas, que te decía antes que igual no fue tan rápido el cambio de estrategia, porque después de que trascendiera el caso, después de que desplazaran al fiscal Julián Salto, que se vio envuelto en esta polémica sin comerlo ni beberlo, y que entrara Diego Lucas a llevar esta investigación por fraude fiscal contra el novio de Ayuso, pues él ha dicho que la voluntad de pactar seguía firme, sí. Seguía intacta, y es más, también desmintió otra de las cosas que están diciendo las acusaciones del juicio. Nadie le ha dado ninguna orden. ¿A usted le ha dado orden algún fiscal de que no llegue a un pacto de conformidad con el señor González Amador? Ninguna serie. Y mañana más. Mañana, ¿quién comparece, Vega? Pues mañana arrancamos la jornada a las 10 de la mañana con la declaración testifical de Juan Lobato, el exsecretario de los socialistas madrileños, que comparece, igual que también lo hace Pilar Sánchez Acera, que era trabajadora, sabéis, de Moncloa, por aquello que llamamos los periodistas la vía de Moncloa, que era la sospecha de que ese correo electrónico también hubiera podido ser filtrado por el gobierno. En fin, esa vía ya hoy se el director descartó. el ex director de, no me va a salir el cargo, el secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, ha dicho que para nada, que efectivamente sabía esta cegada, que no, ellos no filtraron y que ni consignas, y que tuvieron el correo después de que lo publicase la prensa. Juan Lobato y Pilar Sánchez Acera están emplazados a explicar cómo les llegó a ellos esa información y qué conocimiento tienen de estos hechos. El juicio del año. Vega, Pedro, mil gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias. Palomera. Bueno, 2 cuestiones, ¿no?
han seguido mintiendo cuando estaban declarando del Tribunal Supremo, lo cual a mí me parece escandaloso, porque cuando Miguel Ángel Rodríguez insiste en que el novio de su jefa quiso llegar a un acuerdo con Hacienda, que no, oiga, que no era un acuerdo con Hacienda. Que no era un acuerdo con Hacienda, que estaban en la siguiente pantalla, que es que Hacienda ya había traspasado el expediente a la vía penal, porque el delito o el presunto delito cometido por este señor superaba la cuantía de 120.000 euros. Por lo tanto, ya no era, una sanción administrativa ni un conflicto o una diferencia de criterio con la agencia tributaria. Estábamos en la vía penal. Por lo tanto, se ha seguido mintiendo considerablemente. Y luego otra cuestión. Cuando dice don González Amador que le han destrozado la vida, yo sinceramente creo que quien más contribuyó a destrozarse la vida fue él. Fue él con ayuda, con posterioridad del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Que uno se destroza la vida cuando de repente le puede la avaricia y la codicia, que oye, cobrar comisiones es legal, pero la gente moría como chinches, y este señor se endosó 2 millones de euros por la venta de mascarillas con 2 llamaditas y un correo electrónico que envió a las empresas. Por lo tanto, ahí no estaba pensando que se estaba destrozando la vida, y no pensó que se estaba destrozando la vida cuando mintió y no declaró a la agencia tributaria, no por uno, sino por 2 ejercicios consecutivos, lo que le correspondía pagar por las ganancias que había obtenido. Ahí no se destrozaba la vida. Y no pensó que se destrozaba la vida construyendo facturas falsas para desgravarse ante la agencia tributaria. Y no pensó que se estaba destrozando la vida cuando hizo todo lo que hizo de la mano de la empresa que es la principal contratista de la sanidad privada con la Comunidad de Madrid, que es la institución que dirige su novia. Ahí nos estaba destrozando la vida. Lucía y Carlos. Hay alguien, no sé en qué momento de la noche, ha dicho que Alberto González Amador pretendía hacer poco ruido. Poco ruido y Miguel Ángel Rodríguez no pega, es antitético. Es decir, por alguna razón que se me escapa, aunque lo puedo imaginar, pero no voy a entrar en cuestiones personales, por alguna razón el señor González Amador dejó su defensa, digamos, en manos del jefe de gabinete de su pareja. Y claro, cuando esto sucede, pues, en fin, González Amador es una persona muy ingenua, porque claro, dejar en manos de Miguel Ángel Rodríguez es suficientemente eficaz como para montar escándalos, vamos, se las da de maravilla eso. Y no sé si le interesaba eso a González Amador, parece que no le interesaba, según lo que el testimonio que ha dicho hoy, ¿no? Evidentemente, cuando esto trascendió y cuando su pareja, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, convirtió a su pareja en un hecho político relevante, la responsabilidad de que a este señor, que entiendo que seguramente es verdad, que es sincero, que se siente así de mal y que realmente pues que está pensando en irse de España o lo que sea, pero es que la responsabilidad de eso la tiene que buscar en casa, mira, de verdad lo digo, o sea, y luego ya hablamos de lo que hizo la Fiscalía, pero la responsabilidad, quien lo puso en los medios, quien empezó a liar este asunto, el fiscal caería en la trampa, no digo que no, la Fiscalía, que no voy a decir el fiscal, pero no sabemos quién fue, la Fiscalía caería en la trampa, pero evidentemente el que empezó a airear todo este asunto fue el jefe de gabinete y la presidenta de la Comunidad, que en la primera rueda de prensa que dio después de un consejo de gobierno dijo que había una operación de Estado contra su novio. Es decir, esto que a uno tiene que asumir la responsabilidad. Si a mí me parece bien o mal que lo hagan, pero luego que no se quejen. Es decir, luego el señor González Amador no se puede quejar de algo que le ha perjudicado precisamente los que intentan beneficiarle. Esto es un hecho, o sea, no estoy diciendo aquí nada raro, es que es evidente que esto es así. Que además, claro, es decir, la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene el papel que tiene en relación con la oposición que hace a Pedro Sánchez, tratar de tú a tú al presidente del gobierno, es decir, es una líder nacional, es que no se puede olvidar esto. Entonces, claro, el señor González Amador pues se ha encontrado en el momento pues siendo pareja de una persona que es así. Por tanto,
si es una víctima de alguien, será una víctima de su novia y del jefe de gabinete de la presidenta. Digo yo, vamos, no sé. No, efectivamente, como dice Lucía, esto es clave, porque Miguel Ángel Rodríguez es un especialista en incendios, no es un especialista en apagarlos, es un especialista en moverlos. Se le da muy bien, fíjate, mayoría absoluta. Por eso digo, pero es un absoluto especialista en incendios. ¿Y qué pasa? Que tenían un incendio muy gordo. Porque han conseguido que nos olvidemos de eso y que se centre el tiro en este juicio de la filtración. Bueno, muy gordo no, porque ellos no tienen responsabilidad de que señor haya defraudado al fisco, presuntamente. Un incendio de imagen, Lucía, muy gordo. En cualquier otro país de Europa y en cualquier sitio es un incendio. Es que la pareja de la presidenta, que gestiona 30.000 millones de euros de dinero público y por tanto que gestiona prácticamente todos los impuestos, lo principal de los impuestos de los madrileños, haya pegado un pelotazo, y antes he dado una cifra mal, por cierto, que voy a corregirme, pega un pelotazo de 2 millones de euros y en 15 facturas falsas se inventa yo había dicho 700.000, es 1,7 millones de euros. O sea, prácticamente los 2 millones de euros. Pero eso no es dinero público, quiero decir. No es dinero público, pero es un golpe de imagen brutal. Porque evidentemente. Bueno, pero Carlos, sí o no lo sabemos. Bueno, eso es una especulación. Yo creo que lo que es pasó. un particular, nunca debió dejar de ser eso un es opinable. Lo que creo que pasó a partir de ese incendio, que yo creo que objetivamente es un incendio de imagen pública, es que Miguel Ángel Rodríguez dice: ¿cómo resolvemos este incendio? Convirtiéndolo en un héroe de la derecha. Y convirtiéndolo en un héroe de la derecha a la que está agrediendo, como acabamos de ver en el juicio, que es la versión, no, este señor no es un defraudador, es una persona que intentaba llegar a un acuerdo con Hacienda, no. De verdad, si alguien conoce en esta mesa, que conocemos a muchísima gente y nos dedicamos a un montón y también conocemos a gente rica, quiero decir que no es bueno, habla por ti. No, quiero decir, sí, porque nos movemos con empresarios, en fin, comemos con mucha gente. Yo no me muevo con empresarios. Sí, hombre, si no comes con empresarios en tu vida, venga, bueno, es igual. Que digo, si alguien conoce en esta mesa, lo digo en serio, o los oyentes. No sé, Carlos Cue. Vale, pues no coméis con empresarios, vale, yo me lo creo. ¿Por qué esperas te codeas? Sí, tremendas. Que digo, si alguien conoce en esta mesa o en alguno de los oyentes que nos está escuchando, que es un montón de gente, a algún conocido que pega una sola vez en su vida, no es una persona que sistemáticamente va ganando millones de euros, sino que una vez en su vida pega un pelotazo de 2 millones de euros y se hace facturas falsas de 1,7 millones para no pagar nada de Hacienda, dato, o sea, Carlos, de verdad que no menor, es una cosa que se hace todas las semanas. Y otro dato no menor, que quintuplica sus ingresos, su facturación, a partir del momento en el que se convierte en pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, lo seguimos analizando a partir de las 11, pero antes quiero contaros que Ángel Víctor Torres ha salido hoy a sacar pecho de alguna manera de lo que sí dice el informe de la UCO sobre su relación con Koldo. Ese informe de la Guardia Civil demuestra, según Ángel Víctor Torres, que no cobró mordidas ni estuvo en pisos con mujeres prostituidas pagados por el corruptor Víctor de Aldama, como había dicho. Eso no lo dice el informe. Lo que sí muestra el informe es que Ángel Víctor Torres, siendo presidente de Canarias, se involucró personalmente para que su gobierno autonómico le pagara a la empresa de Víctor de Aldama unos 7 millones de euros que le debían efectivamente por la compra de mascarillas durante la pandemia. Ese contrato existió, las mascarillas existieron, hubo una venta, hubo un traspaso de mascarillas, había que pagarle ese dinero a la empresa de Víctor de Aldama. Koldo, al que Víctor de Aldama le pagaba una comisión de 10.000 euros al mes precisamente para eso, para agilizarlo todo, estuvo presionando Koldo insistentemente a Ángel Víctor Torres para que agilizara los trámites y que la empresa de Aldama cobrara. Hay mensajes cruzados entre Koldo y Ángel Víctor Torres que demuestran esto y que evidencian que Ángel Víctor Torres movió hilos para ver qué pasaba con aquel expediente y para que se saldara la deuda cuanto antes. De hecho, Ángel Víctor Torres le escribió a Koldo, por ejemplo: esta mierda te la resuelvo sí o sí. Y mencionó a una funcionaria, directora general de Recursos Económicos del Gobierno de Canarias, la mencionaba como una de las personas que estaban poniendo problemas para pagar a esa empresa. En un WhatsApp, Ángel Víctor Torres le dice a Koldo: me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica, y o lo soluciona o la levanto para el aire. También se la contó en un audio. Hay resistencia de ANA no a pagar esas facturas, sino a hacer los abonos sin las comprobaciones de las validaciones, porque hay un conjunto de empresas que tienen dificultades. Yo le he trasladado la excepcionalidad de esta factura y durante el día de hoy espero tener ya la respuesta. O sea, estoy encima de ello. Las pegas eran que se detectó que una partida de las mascarillas no cumplía con los requisitos FFP2. De hecho, al final el gobierno de Canarias negoció con la empresa de Aldama y acabó pagando esas mascarillas más baratas, como si fueran quirúrgicas normales, y pagó con una rebaja del 66%.
Hasta que no se resolvió todo aquello, que tardaron 5 meses, desde que empezaron las gestiones de Koldo con Ángel Víctor Torres, hasta que no se resolvió todo aquello, la empresa no cobró. Del informe de la UCO queda claro que Ángel Víctor Torres se implicó para que ese cobro se produjera cuanto antes. Pero también queda claro que es un cobro por unas mascarillas que efectivamente se le vendieron al gobierno de Canarias. ¿Qué dice hoy Ángel Víctor Torres? Que él actuó como un gestor público porque era un contrato que su gobierno tenía que cumplir, porque era un material que se había entregado y en un momento excepcional como era el de la pandemia. A partir de ahí, otra derivada del informe de la UCO. Los agentes de la Guardia Civil sospechan que Ángel Víctor Torres se vio por lo menos una vez con Víctor de Aldama en el verano de 2020. Y lo sospechan porque hay un mensaje de Víctor de Aldama que le manda a Ángel Víctor Torres en el que Aldama se presenta y le dice: estuvimos ayer un momento por la tarde. Ángel Víctor Torres siempre había dicho que él no conocía a Aldama. Y hoy insiste en que ese día anterior, o sea, cuando Víctor Aldama dice nos vimos un momento, Ángel Víctor Torres dice que él con quien cenó fue con Ábalos y que Víctor Aldama se le pudo presentar antes, pero que no cenaron juntos, que la cena fue con el entonces ministro de Transportes. Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la UCO no encuentra indicios delictivos por parte de Ángel Víctor Torres. En las 347 páginas de este informe no se aporta ningún mensaje en el que el ministro mediase u ordenase la contratación de la empresa bajo sospecha Soluciones de Gestión. La UCO sí constata que el entonces presidente de Canarias actuó al más alto nivel. Buenos días, Koldo. Llevo desde el viernes y ayer incluso con el consejero centrado en este asunto. Para acelerar el pago de la deuda con la empresa de Víctor de Aldama. Te hablaré hoy con la persona que conocí el otro día en el restaurante. Estate tranquilo que estoy haciendo todos los esfuerzos. Ángel Víctor Torres se involucró casi 3 meses después de la adjudicación para saldar la deuda con esta empresa que por entonces ascendía a los 7,5 millones de euros. Y lo hizo sin demasiado éxito porque Soluciones de Gestión cobró 5 meses después de que se iniciase esas gestiones. Y así se lo dijo en una nota de voz al propio Koldo García. Lo que quiero es que se pague ya de una vez todo lo suministrado y todo lo que está de manera correcta, todo lo que ha recibido Canarias, para ver quién es el que ha estado desde dentro, pues torpedeando, retrasando y demás. Según acredita la UCO, el ahora ministro actuó ante la insistencia de Koldo García, que le enviaba mensajes como este. Me pidieron ayuda con Canarias por este problema que tenían. Agradezco en el alma tu implicación personal y otra cosa no, pero te doy mi palabra de que me vas a tener para lo que te salga de los cojones. Son numerosos los mensajes en los que Torres responde a Koldo que están en ello. Llega a decirle que cuando se ejecute el pago, prepare el vino. Públicamente, hoy el ministro insistía en que me dio por su obligación moral como gestor público. Y ahí me enfado, porque no se había abonado facturas de empresas que habían entregado un material en momentos muy difíciles y se había entregado a la sociedad civil. Por supuesto que hubo más empresas que tuvieron dificultades. Por eso, el ministro Ángel Víctor Torres cree que este informe de la UCO le exonera. No hay mordidas, no hay mujeres explotadas sexualmente. Y es cierto, como dice el ministro, que la UCO solo ha encontrado un único mensaje de Víctor de Aldama. En el que se presenta, en el que dice hemos estado ayer un momento por la tarde y no hay nada más. Porque nada había. Ángel Víctor Torres ha negado categóricamente que cenase aquel día con el presunto corruptor de la trama contra el que se va a querellar por atentar contra su honor. Nos contaba Campos al inicio de Hora 25 que ha estado hablando con fuentes de la investigación y le dicen que no hay indicios delictivos que justifiquen elevar esto al Tribunal Supremo. Miguel Ángel Campos, buenas noches. Buenas noches. No vemos indicios para elevar exposición razonada al Supremo para encausar a Ángel Víctor Torres por las mascarillas. Es la respuesta literal a la SER de fuentes directas del procedimiento que se sigue tanto en la Audiencia Nacional como en el Supremo después de analizar el último informe de la UCO y el resto de actuaciones practicadas hasta la fecha. Es por ello por lo que el juez del Supremo, Leopoldo Puente, solo propuso juzgar ayer a Ábalos, Koldo y Aldama por la pieza de las mascarillas. Estas fuentes del caso afirman a la SER que evaluaron el informe de la UCO, que había llegado a la justicia 4 días antes, y concluyeron que no había indicios para imputar a Ángel Víctor Torres. En caso contrario, el juez Puente hubiera retrasado la emisión del procesamiento de las mascarillas
mascarillas hasta concretar los indicios delictivos contra el aforado ministro de Política Territorial. La investigación de las mascarillas de Canarias, subrayan las fuentes consultadas por la SER, continuará en la Audiencia Nacional porque no afecta a aforados. Sino efectivamente todo lo que están diciendo todos los expertos es que no hay comportamientos delictivos y sobre todo no hay todas las barbaridades que se publicaron. No nos olvidemos que aquí se publica cada cosa. Se publicaron temas de prostitutas, de todo tipo de barbaridades con Ángel Víctor Torres, que es verdad que no hay absolutamente nada de todo eso. Ahora, lo que sí hay, creo, y es una cosa bastante grave de entender cómo funciona el poder y cómo Koldo se pudo llegar a colar hasta tal nivel de poder. Una persona que, en fin, que poco le conocemos del ambiente de tratarlo en el Congreso ahí con Ábalos, en fin, que es una persona que era un acompañante, era un chofer, de hecho empezó como chofer, era un acompañante, era una persona pues que un asistente del ministro para pues, las típicas gestiones que tienen que hacer los políticos, pero que ese nivel de poder llegara a tener Koldo García como para que gestionara directamente contratos de 7 millones de euros, apretando al presidente de Canarias, a otros gestores, que hablara así de esa manera, ¿no? Que hablara de esa manera de yo te gestiono y te gestiono una reunión con el presidente y no sé cuántos. Quiero decir, es que realmente lo que pasó con Koldo es para hacérselo mirar de cómo funciona la administración, de cómo funcionan las cosas ahí adentro. A ver, desde que llegó al Ministerio de Transportes, Koldo no funcionaba como un chofer ni como un asesor. Quiero decir, todos los que estamos aquí, no sé si Aymar, pero hemos estado en el Ministerio de Transportes y Koldo tenía un antedespacho pegado al de la Secretaría del Ministro, donde hacía y deshacía a su antojo sobre asuntos personales, profesionales y luego hemos sabido con el tiempo que también de contratación del Ministerio. Y esto es un escándalo, hoy visto. O sea, cuando allí se le veía manejando, pues sorprendía, pero no sabíamos qué manejaba, simplemente que tenía una soltura en manejar aquella manera de moverse por el ministerio, que era cuando menos sorprendente. Dicho esto, efectivamente, es que yo creo que le estamos dando poca importancia a que llevamos 20 meses hablando de prostitutas en torno al ministro de Política Territorial y de mordidas. Y de mordidas, exacto. Y de comisiones. No se encontró nada. Es que cuando decimos algunos no tocamos de oído e intentamos acercarnos a la realidad de los hechos y a la verdad, es que esto hay que ponerlo en valor. Porque es que hay muchos de nuestros compañeros que han estado construyendo titulares durante 20 meses en torno a las mujeres vinculadas a la prostitución que frecuentaba el ministro de Política Territorial, a las mordidas que supuestamente había cobrado el ministro de Política Territorial, a las comisiones irregulares que había cobrado, a las contrataciones ilegales, a una serie de cuestiones que se ha ido dando hilo a esa cometa y que han quedado instaladas en la conversación pública durante muchos meses. Ahora, para mí sigue habiendo todavía una duda. En la certeza de que Koldo se movía como pez en el agua por el ministerio y en las relaciones políticas con el gobierno, de eso no tenemos ninguna duda. Pero cuando el ministro va a comparecer al Senado y en alguna rueda de prensa le preguntan si conocía a este ser de luz para algunos de nuestros compañeros, que es Víctor de Aldama, él dice que rotundamente no, que no conocía a este señor. Y de todo lo que hemos conocido del informe de la UCO, a mí me sigue quedando alguna duda de si mantuvo algún encuentro con él o no. Esto es así. Lucía. Esto no tiene nada que ver con que efectivamente ni ha sido imputado, ni está investigado, ni a priori ha cometido ningún delito, y el proceso en lo que respecta a Ángel Víctor Torres, salvo que en la pieza que hay en la Audiencia Nacional encuentren algo más, se ha acabado. Pero esa duda sí que existe. Claro. Pero claro, esta duda que plantea Esther, que es una duda razonable y que desde luego no contribuye en nada a aumentar la reputación política del ministro, es desde luego, claro, es una pequeñez comparado con lo que se supone que hizo o lo que sus acusadores y el Partido Popular dicen que hizo, ¿no? Con lo cual, claro, la expectativa en relación con este caso, pues evidentemente se ha desmoronado en ese sentido. Ahora, es verdad que, como dice, llevamos, ¿cuánto? 20 meses, ¿no? Llevamos 20 meses hablando de esto,
claro, los periodistas han dado credibilidad a Víctor de Aldama en la medida en que también la Fiscalía y los jueces le han dado credibilidad, ¿no? Y alguna credibilidad tiene, porque efectivamente algunas cosas que ha dicho sí es verdad que son verdad, otras no. Una de cada 10 como pues una de cada 10, siendo generoso. Ya, una de cada 10 en este caso es mucho, porque estamos hablando 9 de cada 10 mentiras no está mal. Yo me refiero a que volvemos otra vez al lugar del crimen, en el sentido de que el Partido Socialista ha creído que diciendo hemos echado a Ábalos y Koldo era un golfo, se arreglan todo, pero es que no, es que parece que Koldo y Ábalos, cuando estaban ahí, eran tratados, pues casi como personas que daban órdenes a todos los ministros, porque claro, el hecho de que el presidente de Canarias, según esas grabaciones, tenga que pedirle a Koldo que llegara hasta el presidente del gobierno, yo, verdad, no entiendo, ya no es que fuera un conseguidor, es que tenía la capacidad de un vicepresidente del gobierno, si me apuras, ¿no? Y claro, la responsabilidad política de esto sigue existiendo, es decir, que eso no, independientemente de que sea mentira todo lo demás, eso está ahí, seguirá estando ahí, la cuestión seguirá estando ahí, la pregunta seguirá estando ahí. Pero porque efectivamente, lo que nos estábamos diciendo antes, es que Koldo se convirtió en la persona de absoluta referencia de Ábalos, que era uno de los hombres con más poder del gobierno. Claro, ahí está. Que no nos olvidemos de dónde llegó Ábalos. Mandaba en el PSOE. Ábalos era el secretario de organización del PSOE, una persona de máxima confianza del presidente del gobierno, el ministro que más dinero gestiona, porque el ministro de Fomento es el que más dinero gestiona, y evidentemente era una persona muy relevante, y yo creo que, pero por eso cuando dices responsabilidad política, es que yo creo que eso, cuando detienen a Koldo, echan a Ábalos del partido y le piden el escaño por eso. Por decir, pero ¿cómo pudiste meter a este personaje hasta donde lo metiste? Bueno, hoy han comparecido en el Congreso las víctimas de la Dana. Sabéis que son las mismas víctimas a las que todavía no se les ha dado voz en el Parlamento Valenciano, que son las Cortes Valencianas. Sí han comparecido hoy en el Congreso abriendo la comisión de investigación sobre la Dana. El lunes, día 28, era mi cumpleaños y hice una comida en el campo y estaba más feliz del mundo. Soy una persona la más feliz del mundo con mi familia. ¿Quién iba a pensar que a mí el martes me iban a arrebatar mi familia? Lo que yo viví fue un infierno. A nadie se lo doy pasar. El señor Mazón no hizo bien el trabajo. Que él, cuando se fue a comer al Ventorro, sabía que el pollo no iba seco, iba lleno de agua. Y ese fue tan tranquilo, y mis hijos a las 6 ya se habían ido. Y él a las 6 estaban comiendo. Eso es injusto lo que han hecho. Eso no hay perdón de Dios. El error más grave, lo imperdonable, lo que nos angustia y nos oprime el alma, fue la tardanza en activar la alarma con un mensaje claro a la población. La información oficial llegó cuando ellos ya estaban muertos. No pedimos compasión, pedimos verdad. No queremos minutos de silencio, queremos responsabilidad. Nunca podremos olvidar ni perdonar que por una decisión política interesada, por dejar nuestras vidas en manos de incompetentes, hoy estemos así y hoy estemos aquí. Mi padre no tenía que haber muerto, no quería morir. Ese martes, 29, nos hizo puchero. Al día siguiente nos tocaba comer arroz al horno. Pero no hubo día siguiente, ni sobras, ni arroz, ni más mundo tal como lo conocíamos. Por no haber, les diría que desde ese momento no hubo ni un instante más de felicidad. Mi padre era una buena persona, pero no lo digo porque sea mi padre, sino porque lo era. Y era generoso. No quiero endulzar su imagen, quiero recordarlo tal y como era. Y que todo el mundo que piense en él no le piense como un número, una cifra más. Reducirlo a eso sería matarlo otra vez. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces tiene que morir mi padre? ¿Cuántas veces tenemos que morir para que los responsables de nuestras muertes reconozcan sus errores, paguen por sus inacciones y podamos descansar? Sinceramente, espero que me entiendan, que nos entiendan, sin tener que sentir ese horror que está aquí, desde que amanece hasta que anochece, mientras estás despierta y también mientras duermes. ¿Pueden imaginar, señorías, que alguna de esas personas fuera familia suya, que fueran sus padres, sus hermanos, sus sobrinos, sus hijos, amigos? Se lo imaginan. En un momento me harán preguntas, pero dejen que les haga yo una.
¿Qué harían ustedes? ¿Qué querrían ustedes? ¿Qué le pedirían a la justicia, a los políticos, a los responsables de esas muertes evitables? Pues eso mismo es lo que pedimos nosotros. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias. A esos aplausos cada vez que terminaban de intervenir las víctimas se han sumado todos los diputados que estaban presentes en la comisión, salvo los del PP y Vox, que han decidido no aplaudir a las víctimas. Y cuando una de ellas se lo ha afeado, esta ha sido la explicación del representante del PP, César Sánchez. Quiero transmitirle que nuestro mayor y más cariñoso aplauso es el aplauso del silencio, porque en el silencio reside el respeto. Se tenía que haber demostrado el respeto cuando tocaba el día 29 y haber hecho Mazón y todo su consejo lo que tenían que hacer. Si se hubiera gestionado, Maite se hubiera... Pagán es una de las víctimas y que le ha contestado eso del respeto. Cuesta entender que las víctimas un año después todavía no hubiesen intervenido hasta hoy en ningún parlamento y desde luego no lo han hecho en el valenciano. Palomera. Sí, bueno, cuesta entender muchas cosas, ¿no? Que no hayan comparecido en el Parlamento, que hayan sido recibidas bastantes meses después por el presidente de la Generalitat, incluso por el presidente del Partido Popular, que hoy han contado que pidieron audiencia con él y en primera instancia, hasta que las víctimas no viajaron a Bruselas, no fueron recibidas por las instituciones españolas. Y esto es una vergüenza como país. Sé que Luciano va a estar de acuerdo conmigo porque lo hemos hablado antes de subir, pero a mí la comparecencia de hoy me ha recordado mucho a la de Pilar Manjón en la comisión de investigación sobre el 11M. O sea, era el mismo silencio de todos los parlamentarios, excepto los del Partido Popular, y el mismo desgarro de las víctimas ante una situación de absoluta impotencia por estar delante de los representantes de unas instituciones que no han sabido, que no supieron, por supuesto, estar a la altura, pero desde luego evitar muchas de las muertes que en aquellas horas se cobraron las riadas. A mí me parece desgarrador por completo y creo que hoy al Partido Popular, que no ha aplaudido a las víctimas, pero sí ha aplaudido a Mazón no hace tantos meses, debería de caérsele la cara de vergüenza. Lucía. Bueno, yo creo que yo tengo mis dudas de que si el señor Mazón hubiera estado en el despacho hubiera podido evitar esas muertes. Eso solo puede decir la juez, la responsabilidad. Ya lo he dicho en algún auto, ¿eh? Bueno, por eso digo... Y además con una contundencia... Pero que eso solo lo puede decir la justicia, me refiero, sí, ¿sabes? Bueno, no sé. Yo lo puedo pensar. Claro. Yo lo puedo pensar. Y además, en un auto de la jueza de Catarroja está escrito. Digo a continuación, que teniendo yo alguna duda, a continuación que las víctimas ya no es que tengan todo el derecho de decirlo, es que las instituciones tienen el deber de escucharlo. Y lo que ha pasado y lo que está pasando con las víctimas, lo que pasó en el funeral de Estado, el dolor desgarrador que están demostrando delante de toda España, todo esto es consecuencia exclusiva de que hay una persona que no ha querido asumir su responsabilidad durante todo este año. Es increíble y vergonzoso que las asociaciones de víctimas no hayan pasado por las Cortes de Valencia el primer mes después de la tragedia. ¿Pero esto qué es? Ni por el parado. Es decir, me da igual que se pueda demostrar o no que hubo negligencia, pero las víctimas tienen derecho a mostrar su dolor, como lo han hecho hoy en el Congreso de los Diputados. Y nosotros, todos los demás, las instituciones, los españoles, los valencianos y todo el mundo, tenemos el deber de escucharlas y el deber de empatizar con su dolor y de ayudarles, que es exactamente lo que durante todo este año no se ha hecho en la Comunidad Valenciana. Carlos. Es decir, ese dolor, ese duelo, está por hacer, y mientras no desaparezca del panorama el señor Mazón y todo lo que significa, ese duelo seguirá pendiente y seguirá pendiente en la sociedad valenciana
y no sé si después hablaremos de la situación política que hay ahora mismo. Sí, ahora mismo vamos. Vale, pero es antes, que eso solo se puede arreglar con elecciones, eso es lo que quería decir. Las víctimas, no, sí. Yo creo que es evidente que lo más terrible que hizo Mazón es ese día, y yo creo que efectivamente, como decía antes Esther, la jueza tiene bastante claro por todo lo que ha escrito que es decisivo, y es probable que sea decisivo si la jueza consigue demostrarlo. Si puede ser perfectamente decisivo, tiene bastante lógica en el devenir. Saberlo 100%. Contemplo esa posibilidad, pero saberlo 100% solo la jueza, y ni siquiera será 100%, porque todo el mundo tendrá sus dudas. Pero que es bastante razonable pensarlo, no es un relato irracional. Es un hecho indiscutible que el mensaje se mandó muy tarde. Porque él no estaba donde debía. Esto es indiscutible, y lo que es discutible, pero bastante probable, es que el hecho de que el máximo mandatario estuviera perdido retrasó ese envío. Eso es perfectamente posible, porque 2 horas antes se estaba hablando de ese envío. Y que por cuando se produce el envío ya se habían producido muertes. Y por tanto que llega la mayoría, 150. 155, hacíamos el análisis en El País el otro día. 155 de las 239 mueren antes del aviso. Por tanto, es bastante razonable pensar eso, y la jueza lo piensa. Pero digo, una de las cosas, lo peor que ha hecho Mazón es ese día. Pero lo más, porque ese día se claramente metió la pata hasta el fondo en todo, lo hizo todo fatal. Pero el daño entero después es aún más inexplicable, porque ¿cómo es posible que tú no intentes, que es muy difícil evidentemente, pero que no intentes acercarte al principal problema que tienes, que son 239 muertos y sus familias? Por cierto, Lucía, me ha parecido entenderte que consideras que el PP se ha equivocado no adelantando elecciones y intentando sacar adelante una investidura de la que depende claramente de Vox. Yo lo que creo, porque yo siempre he mantenido la tesis de que en este año las víctimas y toda Valencia y la mitad de la Valencia de la provincia destruida se ha sentido desamparada y se ha sentido abandonada, lo creo de verdad, lo he dicho varias veces incluso, no solo por Mazón, por supuesto el primero, pero yo creo que se han sentido desamparadas por casi todo el mundo, la verdad, porque cuando se produjo esto todo el mundo dijo: hay que ir allí, hay que volcarse. Bueno, yo creo que el Estado, en este caso, me parece que no ha estado a la altura. Es verdad que la ira, lógicamente, está sobre la cabeza de Mazón, y me parece que es normal que esté, pero yo creo que el resto de las instituciones también deberían asumir alguna responsabilidad en esa especie de abandono de todo este año. Yo creo que después del funeral, en el que, por cierto, el único consuelo que parece consolar con perdón por la redundancia, a las víctimas es el de los Reyes. Es un tema es decir, eso es un hecho. Yo creo que el duelo pendiente de la sociedad valenciana, la rabia lógica que hay en esa sociedad, solo tiene una salida democrática, que son las urnas. Es decir, ahora mismo, sí, es verdad, o sea, el ambiente hay que limpiarlo, y la única manera es que los valencianos voten. Oye, ¿y si votan al PP otra vez? Pues que gobierne el PP. Y si no, o sea, pero no veo, el resto me parece que son parches y que no va a conseguir nada el partido. Bueno, aparte que el Partido Popular tiene un lío interno tremendo de narices, y esto de poner la solución de sus problemas en manos de Santiago Abascal. Hoy han estado Feijóo y Abascal hablando. Yo te digo, no sé calificar eso. Si pueden poner en marcha la sucesión. Que el Partido Popular ponga en manos de Abascal la solución a su propio problema. Palomera. Sobre el Partido Popular, porque sobre las víctimas ya lo hemos dicho casi todo, ¿no? Y sobre Mazón también. Yo coincido plenamente con Lucía, que la única salida, no solamente democrática, sino digna, es la convocatoria de unas elecciones anticipadas en Valencia. No entiendo por qué Feijóo ha acabado llegando a la pantalla que ha querido evitar o que ha pretendido evitar durante este año, que es una nueva negociación con Vox para afrontar una investidura del posible sustituto de Mazón. Y luego lo que no entiendo, y creo que es bastante compartido incluso en algunos sectores del Partido Popular, es que lo que ha demostrado en esta crisis que ha dejado cronificar mes a mes el presidente del Partido Popular es que ha evidenciado una falta de autoridad y de liderazgo tremendo, porque en el Partido Popular, como en todos los partidos políticos, a la mínima de cambio se crean gestoras.
en las organizaciones territoriales. Y el Partido Popular de Valencia y Mazón como presidente, por cierto, que no ha dimitido como presidente del Partido Popular de Valencia, eso siga ahí, que no es un dato menor. ¿Qué problema va a resolver? Claro, hombre. Tenía que haber creado una gestora. Ayer mismo creó una gestora en Cuenca por una discusión entre líderes territoriales por el reparto del poder orgánico, y resulta que en Valencia le montan un Cristo este fin de semana y el presidente del Partido Popular en la calle Génova está por uvas. Creo que es clamorosa su falta de autoridad y su frágil liderazgo. Una vez más se ha demostrado en ocasiones en los pulsos que le ha echado la presidenta de la Comunidad de Madrid y que ha ido poniendo la mejilla cada vez que le echaba uno, y en esto el Partido Popular ha sido clamoroso. Carlos. Yo aún no me recupero de mi asombro cuando ayer las fuentes oficiales del Partido Popular de Génova dicen que Feijóo no quería que Mazón dimitiera, que no era ese su plan, que bastaba con que dijera que no iba a volver a ser candidato, que yo creo que no es verdad. Creo que no es verdad, creo que no puede ser. Quiero decir, creo que no es verdad. Pero se le dijo que no había estado a la altura. Pero por eso digo que yo, Lucía, creo que es mentira. Hombre, yo creo que Feijóo quería que dimitiera, pero que la realidad es que las fuentes oficiales ayer insistían, no, Feijóo no le iba a pedir la dimisión, solo le iba a pedir que no se volviera a presentar. Yo de verdad... no me he recuperado todavía de algunas informaciones de medios bastante cercanos al Partido Popular y que suelen ejercer de altavoz habitual, que explicaban este fin de semana que todas las decisiones tomadas en el Partido Popular de Valencia y con Mazón habían sido en plena sintonía entre Feijóo y Mazón, y que tenían una compenetración absoluta. Todavía no me he recuperado de eso. Bueno, efectivamente, esperemos que no. Quiero decir, esperemos que Feijóo no esté en esa sintonía. A mí me tiene absolutamente desconcertado, y conociendo un poco el funcionamiento del PP y de los partidos, y Lucía lo conoce mejor que yo, pero que nos hemos dedicado muchos años a tratar de entender el PP y el funcionamiento, no me entra en la cabeza lo que está haciendo Feijóo. No tiene ningún sentido, teniendo, como sabemos que tiene, el poder que tiene un presidente del PP, la capacidad de influencia, la capacidad de montar gestoras, efectivamente, la capacidad de dar un golpe en la mesa y organizar aquello de otra manera, que permita que Mazón siga siendo el presidente del PP de la Comunidad Valenciana, es un despropósito. Dejadme que me vaya a Estados Unidos, porque algunas zonas del país vuelven a las urnas un año después de haber elegido a Trump como presidente. Hoy se votan los alcaldes de varias ciudades importantísimas, como Nueva York, como Miami. También se votan los gobernadores de los estados de Nueva Jersey, de Virginia. El principal foco está puesto en lo que vaya a pasar con la alcaldía de Nueva York, porque allí se presenta, y todo apunta a que va a ganar, Zohran Mamdani. Quédense con este nombre, que es el candidato demócrata, un chaval de 34 años, nacido en Uganda, con la nacionalidad estadounidense desde hace 7 años, que es muy de izquierdas, es musulmán, representa todo lo que no le gusta a la derecha y a buena parte del Partido Demócrata, y es una de las esperanzas para el futuro de los demócratas y uno de los llamados a hacer oposición a las políticas de Trump. Así que de estas elecciones se van a sacar muchas lecturas a nivel estatal y van a servir para medir el apoyo a Trump después de este primer año muy intenso de su segundo mandato. Allí en Nueva York está la corresponsal de la SER en Estados Unidos, Sara Canals. Sara, buenas noches. Hola, Aimar, buenas noches. Sí, estamos aquí en Manhattan, donde faltan ahora 5 horas para que cierren los colegios electorales en unas elecciones de máximo interés en todo el país. Se ha registrado un récord de voto anticipado y por primera vez Nueva York podría elegir, como dices, a su primer alcalde musulmán, socialista y extremadamente joven, 34 años. Él es Zohran Mamdani. My name is Zohran Mamdani. I'm going to be running for mayor next year. Wow. Yes, sir. Mamdani lidera las encuestas, es la sorpresa de esta temporada, extremadamente carismático, apoya a la causa palestina, pero sobre todo promete combatir el elevadísimo coste de la vida, la principal preocupación aquí de los neoyorquinos. Propone, por ejemplo, congelar alquileres, autobuses y guarderías gratis y más impuestos para los ricos. Y es un fenómeno, el fenómeno Mamdani, que asusta a las élites, como decías, aparte también del Partido Demócrata, los más moderados, a Wall Street y al propio Donald Trump, que le llama comunista radical y le amenaza incluso con dejar a Nueva York sin fondos federales. He's a communist. We're going to go to a communistic state. That's so bad for New York.
Pero aquí en Nueva York lo cierto es que se respira emoción en las calles. De hecho, acabamos de salir de un colegio electoral en Manhattan y así de entusiasmada salía la gente. Lo escuchamos. Mamdani, we wanted like a little change. Yeah, I voted for Zoran. He's really energized the youth, which I really appreciate, and I think he speaks to a lot of issues that are important to us. I needed somebody new. He's young and he's got fresh ideas. Bueno, escuchamos a perfiles muy distintos, jóvenes, mayores, que nos cuentan que han optado por Mamdani porque quieren un cambio, alguien nuevo, con ideas frescas, que les gusta su energía y su carisma y su defensa por los intereses de los jóvenes y de la clase trabajadora. Su principal rival es el demócrata moderado Andrew Cuomo, exgobernador de Nueva York, que hoy se presenta como independiente y que ayer recibió, atención, el apoyo del presidente Trump, a pesar de que ya hay un republicano en las papeletas, Curtis Sliwa, extremadamente impopular y que ha ignorado hasta ahora las presiones para abandonar la carrera. Un papelón el de Cuomo, recibiendo el papel de Trump y aceptándolo. Que, en fin. Y Sara, mil gracias. A vosotros. No, que Trump está haciendo el mismo truco que en Argentina, que en Argentina no le salió mal. Si no votáis lo que quiero, yo me llevo el dinero. Sí. Aquí que parece que la cosa es más difícil porque está mucho más consolidado. Yo invito a toda la gente a que lo mire, que lo siga en redes sociales, porque de verdad buenísimo, es un fenómeno. Es una genialidad los vídeos. Estás hablando de Mamdani. Vale. Y están intentando copiarle, en fin, con éxito muy discutible en España, hasta el tipo de letra de los... Con más voluntad que acierto. Con más voluntad que acierto, hasta el tipo de letra, si os fijáis, de los vídeos que está haciendo ahora el gobierno, es el de Mamdani, es el mismo tipo de letra. Están viendo a ver si sacan algo, porque realmente es un genio. Por cierto, allí en Estados Unidos, al margen de las elecciones de Nueva York y las de Virginia y Nueva Jersey también que se juegan hoy, hoy se decide otra cuestión que, ojo, está pasando por debajo del radar fuera de Estados Unidos, pero puede tener muchísima relevancia a nivel nacional para las elecciones de mitad de mandato del año que viene y para las presidenciales de 2028, que esas son clave para el mundo entero. Es una cuestión que se decide en California, que es el estado más poblado de Estados Unidos. A esta hora, California está votando en referéndum si aprueba una iniciativa demócrata denominada Prop 50. ¿Qué es esto y por qué es tan importante? Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenas noches. Hola, Aimar, buenas noches. Pues se trata de una propuesta para modificar los distritos electorales del Estado. Esto permitiría que fuera el Congreso de California, en vez de una comisión independiente como se ha hecho siempre, el que dibuje los mapas de los distritos, pero solo entre 2026 y 2030. Después de ese año volverían a esa comisión independiente. Como California es un estado eminentemente demócrata, serían ellos los que redibujarían, evidentemente a su favor, esos distritos. Por hacer corta la explicación, Aimar, básicamente los demócratas conseguirían 5 escaños más en la Cámara de Representantes. ¿Por qué hacen esto? Pues porque es lo que han hecho los republicanos empujados por Trump en Texas, cambiar los distritos electorales para conseguir 5 escaños más en un estado eminentemente republicano. Los demócratas dicen que solo están combatiendo el fuego con fuego. Gavin Newsom es el gobernador de California. We have got to meet fire with fire. It's not complicated. We're doing this in reaction to a president of the United States that called a sitting governor of the state of Texas and said, "Find me 5 seats." Newsom sostiene que un ejercicio de buenismo y corrección política solo serviría para perpetuar a los republicanos en el poder. En la campaña se ha implicado hasta Obama. California, the whole nation is counting on you. Y parece estar surtiendo efecto, porque las últimas encuestas de la Universidad de Berkeley dicen que el 60% de los californianos está a favor de la Prop 50, solo el 38% en contra. Los demócratas quieren empezar así, Aimar, a dar la batalla de las presidenciales de 2028. Gracias, Miguel Ángel. Y nos vamos a Francia, porque hay un escándalo enorme después de que la justicia haya abierto una investigación a la plataforma de compras online Shein. La está investigando por vender muñecas sexuales con aspecto de niñas. La prensa francesa lo llama ya las muñecas de la vergüenza. Pues bien, Shein ha dicho ya que ha retirado esas muñecas sexuales con aspecto de niñas muy pequeñas y que va a cooperar con la justicia, ojo, para identificar a las personas que hayan comprado esas muñecas. Francia, Raquel Villaécija. Shein está dispuesta a colaborar con la justicia francesa hasta el punto de dar los nombres de los compradores en Francia de las muñecas sexuales con aspecto de niña que hasta el sábado pasado se comercializaban en su web. Shein asegura haber retirado el producto de su plataforma. Las muñecas estaban dirigidas a un público masculino con precios que superaban en algunos casos los 600 euros. La justicia francesa
prensa lo califica de pornografía infantil e investiga también a otras plataformas como AliExpress o Temu. Si ces comportements sont répétés, nous serons en droit, et je le demanderai, qu'on interdise l'accès. El ministro de Economía francés ha amenazado con bloquear Shein si esto se repite. En Francia, la difusión de imágenes de menores con carácter pornográfico está penada con hasta 7 años de cárcel. El escándalo se produce justo cuando el gigante asiático está a punto de abrir su primera tienda física en el mundo. Lo hará este miércoles en un histórico centro comercial en el centro de París, donde desde hace días hay protestas para evitar su apertura. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y se suman ahora 25 los oyentes de Carrusel Deportivo que han estado escuchando con el equipo de Dani Garrido cómo el Real Madrid caía por la mínima ante el Liverpool. Manu Carreño, buenas noches. Hola Aimar, y ha podido ser mucho peor, 1-0, sí. Gol de McAllister en la única que no ha parado Courtois, que ha evitado que hoy el Real Madrid haya salido de Anfield goleado. Ha sido un chorreo, pero sin resultado tan abultado. 1-0, victoria para el Liverpool, pero el Madrid muy perdido en Anfield, sale derrotado, segunda derrota de la temporada de los de Xabi Alonso. Y el Atlético de Madrid, sufriendo mucho hasta el final, ha ganado 3-1 al Unión Saint-Gilloise, pero con 2-1 en el descuento ha tenido uno el equipo belga, solo delante de Oblak, que ha rematado de cabeza directamente al suelo cuando estaba solo delante de la portería, y en la siguiente Marcos Llorente ha hecho el 3-1. Todo eso ahora el análisis y las previas de los partidos de mañana. El larguero hay media. Adiós, con Manu. adiós, hasta ahora. Adiós, chao. Y la ropa para este fin de semana. Jordi Carbó, buenas noches. Para mañana también. Sí, antes para. Es que yo ya estoy. Esto es nuevo, no te había pasado todavía. Ya tengo cuerpo de fin de. Pues venga, vamos allá porque vamos a recomendar ropa de lluvia para la lluvia y mucho cuidado porque como está pasando este año, toda situación que viene con lluvia trae consigo marcada severidad y es que serán tormentas que irán acompañadas de granizo, fuertes rachas de viento, aguaceros provocados por lluvia torrencial, algo parecido a lo que pasó la semana pasada, por ejemplo, en Sevilla y Huelva, pero en principio no serán tan persistentes. Durante la mañana, atentos ya en Galicia, después a lo largo de la tarde a partir del mediodía, estas tormentas se extenderán por todo el interior peninsular, también en la vertiente sur de la cordillera cantábrica, algunos chubascos alcanzarán también el litoral de Cataluña y Castellón. Mil gracias, Jordi. Adiós. Hora 25. Aimar Bretos. Alberto González Amador, novio de Ayuso, culpa de todos sus males al fiscal general del Estado. Lo ha hecho esta tarde en su declaración ante el Tribunal Supremo. Ha acusado al fiscal de haberle destrozado la vida por haber publicado aquella nota de prensa con la que la Fiscalía estaba intentando desmentir aquel bulo que puso en circulación en la Comunidad de Madrid, según el cual había sido la Fiscalía la que le había ofrecido al novio de Ayuso llegar a un acuerdo, casi como una trampa, pero que a última hora, por presiones de arriba, lo habían retirado. La Fiscalía publicó una nota para explicar que aquello era mentira, para explicar exactamente lo que había y lo que no, lo que había pasado, y ahora dice el novio de Ayuso que el fiscal general, publicando aquella nota, le destrozó la vida. Yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. O sea, estaba muerto. O sea, pero era el delincuente. O sea, el señor García Ortiz, el fiscal general del Estado, me había matado públicamente. O sea, me había destrozado por completo. O sea, no había opción. Esto lo dice no tanto por la filtración del correo electrónico, que teóricamente es el supuesto delito que allí se investiga, sino por la nota que publicó la Fiscalía explicando, insisto, lo que había y lo que no. Que es algo que la justicia, ya digo en su día, que no había delito allí. Pero González Amador se la tiene jurada al fiscal por esa nota e insiste en que es un muerto civil a raíz de la nota. Nadie es consciente del daño que se me ha producido y a día de hoy se me sigue produciendo. Según la tesis del novio de Ayuso, sus problemas no vienen derivados de que él esté acusado en una causa por corrupción en los negocios y fraude, sino por lo que hizo el fiscal. A partir de ese día, el banco me cortó la financiación. Una trabajadora mía, una médico especialista, con un salario bastante bueno para la edad que tiene, muy por encima de la media, no ha podido alquilar una casa, porque cuando pidió el contrato de trabajo y se lo di, le dijeron, oye, hemos visto la empresa que es. Están los caseros de Madrid mirando a ver si el novio de Ayuso es... Bueno, hasta el punto de que dice González Amador que se habla más de él que de la guerra de Ucrania. Tengo un estudio de Google en el cual hay una relación de 14-1
sobre Alberto González Amador, novio de Ayuso, pareja de la presidenta, frente a la invasión de Ucrania o la guerra de Ucrania. Se ha venido tan arriba González Amador en su hora larga de críticas al fiscal general que en el último minuto, cuando ya veía que se le acababa el turno, ha terminado diciendo esto. A raíz de la revelación, de la filtración del fiscal general del Estado, me han destrozado la vida. Entonces, llevo gastado en esto... Perdón. Es que no sé, es que lo que puede pasar es, o me voy de España o me suicido, porque el dinero que llevo gastado, el destrozo personal, etcétera. Entonces yo digo, si esto va a ser siempre así, me escapo. Yo sí no le recomiendo ninguna de las cosas, y en todo caso que hable con su abogado, que será el que mejor le pueda asistir en esa duda. O sea, el presidente de la Sala del Tribunal Supremo teniendo que decirle que no le aconseja ni suicidarse ni fugarse de España, y si no, en cualquier caso que el abogado se lo va a aconsejar mejor. Insisto que este juicio es por la supuesta filtración del correo electrónico en el que el abogado del novio de Ayuso reconocía que su cliente había cometido los delitos. Lo que los abogados de González Amador sostienen como gran indicio de eso es que la SER lo dio a conocer el contenido del email aquí en Hora 25 poco después de que el fiscal general recibiera ese correo. El periodista de la SER que firmó aquella noticia, Miguel Ángel Campos, ya dijo ante el Tribunal Supremo que no fue el fiscal general quien le proporcionó el contenido de aquel correo. El periodista de la SER dijo ante el Supremo como testigo y por lo tanto obligado a decir verdad que el fiscal general no fue su fuente. Y a pesar de eso, aquí estamos con este juicio en marcha en el que hoy, por cierto, Hora 25 ha centrado buena parte de la intervención del novio de Ayuso. Le ha preguntado el abogado del Estado. Entonces, ¿usted oye o escucha el programa Hora 25? No, yo no lo escucho. González Amador no escucha Hora 25, que es un palo gordo, pero intentaremos salir de esta. Él no lo escucha, pero sus amigos sí. A mí me avisa un amigo y me dice, oye, están diciendo en la cadena SER que tú, porque antes había habido publicaciones que la Fiscalía nos había propuesto conformar, y por la noche me dice, oye, están diciendo en la cadena SER, en Hora 25, que que tú has propuesto conformar, que tú has cometido los delitos. No sabía bien explicarme. Entonces yo le dije, bueno, ni caso. De hecho, en ese momento pensé, mira, ni caso, en la cadena SER, pues supongo que querrá decir lo que quiera contar. Volvió a decirme, que dicen que tú has mandado un correo reconociendo los delitos. Yo entonces en ese momento me conecté. Pues ya tenía. O sea que al final sí que escuchó la cadena SER. Sí. Ahora le tiene que llamar el EGM, muy importante. El que sí que escucha bastante más la SER es Miguel Ángel Rodríguez, aunque en el entorno mediático a Miguel Ángel Rodríguez hay periodistas que a él no le gustan mucho. De verdad tengo muchas cosas que hacer como para aguantar a los periodistas de línea izquierdista, que además suelen ser agresivos, activistas, cuentan las cosas de aquella manera. Más allá de las consideraciones de Miguel Ángel Rodríguez sobre los periodistas que a él no le gustan, Rodríguez ha tenido que explicar por qué todo un jefe de gabinete de una presidenta autonómica se mete a gestionarle la crisis de comunicación de los asuntos fiscales al que habíamos quedado que era un ciudadano particular. Una de mis obligaciones como jefe de gabinete es cuidar de la reputación de la presidenta. Y cuando ha entrado en tela de juicio la reputación de la presidenta es cuando he salido. Y a partir de ahí ha utilizado buena parte de su intervención para insistir en la tesis de que la Fiscalía le propuso el acuerdo de conformidad al novio de Ayuso, pero que después lo retiró por órdenes de arriba. A pesar de que el mismo Miguel Ángel Rodríguez reconoce que esa tesis no la basa en nada. No tengo ninguna fuente. Es un mensaje sin apoyo en una fuente. Es que yo soy periodista o trabajo en política, no soy un notario que necesite una compulsa. Más allá del resto de consideraciones, los periodistas precisamente en lo que nos basamos es en fuentes. O sea, que solo como periodista, fuentes sí que tendría que tener. Le ha preguntado a la fiscal, entonces, si no tiene tal, ¿de dónde se lo saca? Es una deducción lógica. Es una deducción lógica. Si el Ministerio Fiscal es un órgano jerárquico, un fiscal no puede tomar una decisión sin el visto bueno o por orden de arriba. Artículo 2 de la Ley 60 de 1981. El Ministerio Fiscal es un órgano jerarquizado. Ya. Por tanto, es lógico la deducción.
Vamos a ver, a usted le había mandado el señor González Amador ese día por la mañana un correo diciéndole que las negociaciones estaban en pie y que seguían en pie, y le dio la copia del correo que le había mandado el fiscal. ¿De dónde se sacó usted que las conversaciones, que las negociaciones entre Fiscalía y el señor González Amador se habían roto por órdenes de arriba? Si todavía no se ha llegado al acuerdo que proponía la Fiscalía, alguien lo ha parado. Ah, claro, sí, vale. O de repente se les ha olvidado que querían un acuerdo. No. Por tanto, alguien lo ha parado y solo se puede parar por arriba. Perdón. La deducción es más lógica. Vamos a ver, si que usted lógica. ese día por la mañana tenía que el acuerdo estaba en pie y no había pasado ningún día, ¿cómo sacó usted la conclusión de que el acuerdo se había roto? Porque el acuerdo no se ha concluido. Lo que pasa es que Miguel Ángel Rodríguez ha tenido la mala suerte de que unas horas antes que él ha comparecido ante el mismo tribunal el fiscal anticorrupción, Diego Lucas, que es el que lleva el caso del novio de Ayuso ahora, es el que tendría que cerrar ese acuerdo, y ha explicado que todo esto de las órdenes que supuestamente le llegan desde arriba para que no firme el acuerdo de conformidad es mentira. ¿A usted le ha dado orden algún fiscal de que no llegue a un pacto de conformidad con el señor González Amador? Ninguna, señoría. Ninguna, señoría. Y es más, ha explicado muy clarito que son los abogados del novio de Ayuso los que están haciendo que se retrase todo el proceso. No es que ellos no quisieran conformarse, es que lo que no querían era que él llegara efectivamente a declarar. Y su actividad procesal en esos meses, después del verano, y sobre todo a partir de la incoación de la pieza separada por auto del juzgado de instrucción 19 de 23 de octubre, a partir de que se incoa la pieza separada, ellos lo que pretenden es que no declare él, lo pretenden explícitamente, vamos, no es una elucubración que haga yo sobre cuáles podían ser sus intenciones. Lo que pretenden es que no declare él o que no tenga que declarar él hasta que la audiencia provincial revoque o confirme la incoación. Por lo tanto, lo iban retrasando. Y en esta segunda jornada de juicio hemos escuchado otros testimonios que son menos mediáticos, es verdad, pero que también son relevantes. Por ejemplo, Francesc Vallès, el exsecretario de Estado de Comunicación, negando la tesis de que el gobierno diera la orden a la Fiscalía General de que filtrara el caso del novio de Ayuso. Dice Vallès que es que él ni conocía al fiscal general. Yo creo que personalmente es haberle saludado. Creo que sí, la primera vez que la saludé es el día que tomó posesión en Maribén, en Baleares, si no recuerdo mal. ¿Tenía su teléfono? No, nunca la he tenido. ¿A la señora directora de Comunicación de la Fiscalía General del Estado, la señora Maredo, la conocía? La acabo de conocer esta mañana, según esperaba en esta sala. No la conocía. Evidentemente, por lo tanto, ¿tenía su teléfono móvil? Su teléfono y su correo electrónico. Bien. ¿A alguien de la Fiscalía General del Estado? Hoy he conocido a 2 fiscales en esta sala de espera. Bien. Son los primeros en mi vida. ¿Desde la Secretaría de Estado de Comunicación dieron alguna indicación al fiscal general del Estado para que filtrase? Para nada. Imposible. Nunca hemos tenido relación para nada. Pues imposible que se produjera algo así, y es evidente que esto no ha sido. Javois, buenas noches. Aymar, ¿cómo estás? Crónica y contracrónica de esta segunda jornada del juicio. Bueno, has visto que quien tiene un amigo tiene un oyente de la SER. Que es muy importante eso. Si no la escuchas tú, ya la escuchan por ti la gente que se preocupa y te quiere. Imagínate que te digan a ti, están hablando de ti en la SER. Eso está muy bien, sí. Bueno, mi impresión, hemos estado hoy en las 2 sesiones. Yo creo que hoy fue un día en el que se juzgaron emociones, no se juzgaron hechos. O aspiraba González Amador y Miguel Ángel Rodríguez a que se juzgasen emociones. Primero porque la relación de Miguel Ángel Rodríguez con la verdad es una relación difícil, como él mismo reconoció hoy, ¿no? Su relación con los hechos siempre ha sido una relación muy compleja. Yo creo que ha sido uno de los grandes momentos de este juicio, la confesión pública ante un tribunal del director de gabinete de la presidenta Ayuso, que no es notario, dijo, sino periodista, por tanto, ejerce su derecho constitucional a inventarse las cosas. En cuanto a Alberto González Amador, creo que es un hombre consciente de que le han hecho un daño, sin ser todavía muy consciente de haber hecho él un daño antes. Estas cosas pasan a veces. Hizo su papel, que en este juicio es el papel de víctima. El problema, creo yo, es que sobreactuó demasiado. Nadie se iba a levantar a darle un abrazo. No creo que haya conmovido lo suficiente. ¿Sabes por qué? Porque en España hay gente con la vida más destrozada y rota que la de un hombre investigado por fraude fiscal. Y su frase final, que no sabemos quién la ha escrito, pero esperemos que él no, tuvo además el efecto deseado por Mar. Se hable de eso, para bien y para mal, da igual. Y se obvien los pequeños detalles sustanciosos que están dando sentido al juicio, entre ellos las mentiras del propio Miguel Ángel Rodríguez. Un beso, Javois. Un beso, chao. Cue.
Es increíble escuchar a Miguel Ángel Rodríguez hablando de periodismo y dando lecciones con todo lo que sabemos. Realmente, si alguien ha destrozado la vida, efectivamente, como decía antes Esther, es el mismo, que yo no creo que se haya destrozado tanto la vida, en el sentido de que obviamente... Ahora estamos hablando de González Amador. De González Amador. Ahora, evidentemente, no digo que lo esté pasando bien, no digo que sea el mejor momento de su vida, evidentemente la escena pública siempre es complicado. Puedo garantizar absolutamente, somos todos periodistas en esta mesa, que se ha hablado mucho más de la guerra de Ucrania que de González Amador. Estoy en condiciones de garantizar que eso ha sido así. Y se puede mirar las portadas y se puede mirar muchas cosas. Pero lo que sí es cierto es que él tiene un problema mayúsculo porque ha dejado en manos de Miguel Ángel Rodríguez la solución y por tanto eso lo ha multiplicado, pero porque, entre otras cosas, su pareja se dedicó desde el primer minuto a convertirlo en un problema político, hablando de esto como un ataque político del gobierno, de la Moncloa, contra su pareja por ser su pareja, y hablando de una inspección salvaje y diciendo que en realidad, ¿nos acordamos que Ayuso dijo que en realidad lo que pasa es que Hacienda le debe 600.000 euros a mi pareja? Claro. ¿De verdad? Cuando todavía pagado fuera de plazo. Con un impuesto pagado fuera de plazo, cuando todavía no teníamos todos los detalles, hemos ido viendo absolutamente los detalles, y es que los detalles son increíbles, insisto, de la excepcionalidad, de no, es que no me lo puedo tragar. No creo que ningún periodista serio que se acerque a este asunto con un mínimo de objetividad se pueda tragar esta broma de que esto es, bueno, la típica discusión con Hacienda, ¿no? 1.000 euros arriba, 1.000 euros abajo. Oiga, que de verdad que nadie hace 1,7 millones de euros en facturas falsas, que se fue a buscar empresas extrañas en Andalucía y tal, a ver si podía generar muchos gastos falsos para no pagar a Hacienda 2 millones de euros. ¿Pero quién gana 2 millones de euros en una comisión? Ya, si reducimos el espectro de la gente de España que gana 2 millones de euros en una comisión, ya estamos hablando de unos pocos miles de personas. Y de esos pocos miles de personas, la gente que de esos 2 millones decide no pagarle nada a Hacienda es que debe ser 10. Palomera. Bueno, él lamentaba haberse gastado mucho dinero, ¿no? Del dinero que me ha costado todo esto. Pero no ha recordado ante el tribunal el dinero que había ganado con todo esto, ni el dinero que había defraudado. Luego, cuando utiliza el fiscal me ha matado por conjugar el mismo verbo que ha conjugado él. Nadie se clavó la estaca más que él mismo, en colaboración con Miguel Ángel Rodríguez, que además ha dicho textualmente que entre sus obligaciones está defender el honor de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Qué pasa? ¿Que la reputación o el honor de la presidenta de la Comunidad de Madrid iba vinculado a las actuaciones profesionales o a los beneficios empresariales de su pareja? No he entendido muy bien esta parte, me la tiene que desarrollar. No sé si con fuentes o sin fuentes, pero me la tiene que desarrollar. Bueno, es que antes le decía Lucía que no se entiende la vinculación de esto con Isabel Díaz Ayuso. Hombre, es que hay un elemento de por qué le puede reputacionalmente. Es que hay un elemento muy importante en toda esta historia, que es que todo indica que con esos 2 millones de euros de pelotazo, este señor se compró un casuplón en uno de los mejores barrios de Madrid, donde vive la presidenta de la Comunidad de Madrid, con lo cual, desde el punto de vista de imagen, no desde el punto de vista delictivo, que evidentemente ella no tiene nada que ver. Y alquiló un segundo arriba. Pero nombre de un directivo de Quirón. Desde el punto de vista de imagen, yo insisto en lo de los 30.000 millones de euros, porque es muy relevante, porque es una de las principales gestoras de dinero público de España. Y estamos hablando de impuestos que acaban. O sea, los impuestos que estaba detrayendo este señor, para que no entienda todo el mundo, los impuestos que detrae este señor habrían acabado en las arcas de Madrid, que gestiona su pareja. Con lo cual es muy importante saber qué hace con los impuestos. Por cierto, un segundo, Lucía, voy a ti, pero en la abogacía del Estado le ha preguntado a Miguel Ángel Rodríguez. Oiga, usted cuando decía que cuando anunciaba que el fiscal general iba pa'lante, ¿en qué se basaba? Usted dijo el día que si le llamaban a declarar en el juicio del fiscal general del Estado, el fiscal general del Estado iría para adelante. ¿Lo recuerda usted? Era un pronóstico y no desacertado. Ya. Pero lo unió usted a su declaración. ¿Por qué? Era un mensaje en una red social, pero era un vaticinio, y no iba desencaminado. Mire dónde estamos. Bueno, yo creo que se estaba cachondeando del tribunal, igual que se ha cachondeado de todos los madrileños, ¿no? En todas y cada una de las preguntas que le han planteado ha contestado con ese tono, como si estuviera en la barra de un bar, exactamente igual. Lucía.
Todo esto que estamos analizando aquí esta noche y que ha sucedido en la jornada del juicio de hoy, me temo que tiene que ver poco con el presunto delito del que se le acusa al fiscal general del Estado, en el sentido de que todo esto son cosas, digamos, de los alrededores. Es decir, que tiene que ver con que el señor Amador es el origen de todo esto, Lucía. Ya, pero sí, esto lo entiendo, pero no tiene que ver con el hecho concreto de que haya una filtración supuestamente procedente de la Fiscalía de un correo. Es decir, la consecuencia de todo esto puede ser esa. No, pero lo porque que digo... parte del interrogatorio se ha construido en base a que ese correo, antes de que lo tuviera el fiscal, lo tuvo Miguel Ángel Rodríguez. Quiero decir, es que ese es el origen. Claro, pero el problema que yo veo, francamente, lo digo, el problema que yo veo es que Miguel Ángel Rodríguez, que puede ser un tío famosísimo, la leche de famoso, la leche de poderoso, lo que vosotros queráis, él no tiene la obligación de preservar. El Colegio de Abogados no le acusa a él de revelar un delito, porque él no tiene obligación de preservar eso, pero sí el fiscal. Esta es la cuestión. Es decir, Miguel Ángel Rodríguez puede ser responsable de lo que queráis. Y puede haber tendido una trampa, lo que queráis. Pero realmente todo esto que estamos viendo, el victimismo de González Amador, que se encuentra fatal el hombre porque fíjate tú que faena le han hecho. Que Miguel Ángel dice que es periodista, fíjate tú, periodista, a ver, será periodista de profesión antes de ejercer de spin doctor o de asesor o lo que queráis llamar, ¿no? Pero hace mucho tiempo que Miguel Ángel Rodríguez no es periodista. Entre otras cosas porque los periodistas de oficio que pasan a ese lado, y yo estuve 2 años en ese lado, no somos periodistas, no son periodistas los que hay ahí. Luego ya, si vuelven a la profesión, vuelven a serlo. Pero no se puede decir que... Es decir, que todo esto, que nos llevará mucho tal, ya os digo yo que todo esto, ya veremos en la sentencia cuánto tiempo ocupa y cuánto espacio ocupa esto que se ha discutido hoy. Nada. En mi opinión, ya veréis como nada. Muy vistoso, lo que queráis. Políticamente muy relevante, lo que queráis. Pero realmente, y sobre todo... que hay una cosa, el señor González Amador no se va a librar de su causa. Es decir, él va a ser juzgado. Es decir, él, por muy victimista que vaya, él va a ser juzgado en otro tribunal, con otra causa, y le van a pedir varios años de cárcel. Quiero decir, no, este señor no tiene un problema con este tribunal ni con el fiscal. Tiene un problema con otro tribunal. Bueno, pues y eso no va a resolverlo declarando que es una víctima. Es bastante escandaloso, Lucía, de hecho, que se esté juzgando mucho antes esto, que la propia esencia... Da igual, porque eso va a caer. No, va a caer, ¿no? Pero es importante que... Haya explicado el fiscal que el propio Amador está encargándose de dilatarlo todo. Intencionadamente. Y el propio Amador, durante su respuesta a las distintas preguntas, se iba encargando de dejar caer que cuando le condenen en su juicio por sus negocios será porque el fiscal general del Estado se ha cargado su presunción de inocencia. Porque él es el que ha convertido esto. Es que Miguel Ángel Rodríguez, no, pero es que es muy importante Miguel Ángel Rodríguez, Lucía, porque es Miguel Ángel Rodríguez el que decide hacer una causa política. Y, por cierto, el fiscal hoy salto... Pero que no es una causa política, es una cosa penal esta. Hay una causa penal y hay un debate político muy fuerte. Bueno, bien. Y hay una causa... Pero la política no va a sustanciar este asunto, yo creo que la política está influyendo muchísimo en cómo se hace. Pero yo lo que digo es que el Tribunal Supremo no puede sustanciar en la política este fallo. Ojalá el Tribunal Supremo se aísle. No debe hacerlo. Por supuesto no debe. Ojalá se aísle completamente el Tribunal Supremo de la política. No creo que suceda y no creo que la instrucción haya sido completamente ajena a las presiones políticas en absoluto. Pero una cosa importante que decías, Lucía, no es que, y esto se dice mucho, que es objetivamente así, no es que no es lo mismo Rodríguez que el fiscal, cada uno tiene una... Bueno, pero un momento, porque el fiscal Salto ayer dijo una cosa que tiene toda la razón del mundo y dijo, oye, es que yo tengo mucha experiencia en esto, llevo muchísimos años. Yo nunca había visto que una de las dos partes, o sea, el abogado, coja la comunicación que tenemos privada, efectivamente, entre abogado y fiscal para ver qué hacemos con este caso y lo coja el abogado y se lo dé a Miguel Ángel Rodríguez para que lo use para hacer una causa política. Eso yo no digo que sea la misma gravedad desde el punto de vista penal. Si eso fuera un delito, está mal. Está prohibido, Está mal y está prohibido. Si eso fuera un delito... actuarían en contra de ese abogado. ¿Sabéis lo que está prohibido? ¿Sabéis lo que está prohibido? Vapear y fumar en el Senado. Y hoy el senador del PP, Javier Arenas, se ha puesto a vapear detrás de la ministra de Sanidad, Mónica García, cuando ella intervenía. Estaba Arenas a 1 metro de ella,
Se ha llevado el vapor a la boca y se ha puesto ahí tan tranquilo. Hasta que una senadora del PP le ha tocado el brazo a Javier Arenas y ha dicho, para, que te están viendo. En los pasillos, la ministra de Sanidad ha dicho esto. Me parece absolutamente insólito. Bueno, da buena muestra de lo que ha hecho el Partido Popular con el Senado, ¿no? Que supongo que ellos vienen aquí como si fuera esto una barra brava vikinga. Más allá de eso, también el presidente le ha dado tiempo a él para que nos dice que Arenas no ha vapeado. Porque la máquina estaba vacía, el vapor estaba vacía, que es un gesto instintivo que hace a veces lo de llevarse el vapor a la boca, como otras personas se llevan un bolivic a la boca. Es que, joder, macho. ¿Y eso crees que no es verdad? Echaba humo. Pero tú has visto... No, yo pregunto, que no he visto, ¿eh? No he visto. ¿Tú has visto la imagen? Digo que esa es que no voy ni a entrar en el debate de si echaba humo o no echaba humo. O sea, me parece de tal desvergüenza ponerse a vapear, tenga o no tenga producto el vapor a 1 metro de la ministra de Sanidad, sabiendo que eso está prohibido en la Cámara, que es que me da absolutamente igual si echaba humo o no echaba humo. Claro, pero es que me parece increíble que haya tenido que alguien tenga la voluntad de hacerlo. Entiendo. No lo ha tenido, no es que lo haya tenido. Lo francamente increíble es eso. Por eso entiendo que igual, a lo mejor puede ser que, porque me parece increíble que alguien tenga la voluntad de hacer eso en frente de la ministra de Sanidad. Pues entonces me parece increíble. Seguimos en Hora 25. Y nos queda ponerle al programa el punto 25. Joaquín Estefanía. Sin reglas del juego. Desde siempre las interferencias en un país por parte de otro estaban mal vistas. Es lo que sucedió, por ejemplo, con los Estados Unidos de Kissinger en el Chile de Salvador Allende, o de una manera más sofisticada, con las agencias de calificación de riesgo que trataban de evitar la victoria de Lula en Brasil y crearon un lulómetro que medía las oscilaciones de los mercados a cada medida social que anunciaba. Hace pocos días, Trump determinó que ayudaría con miles de millones de dólares a Argentina si Milei ganara las elecciones. Si las perdía, los argentinos se morirían de hambre. Todavía se siguen discutiendo los efectos de esa amenaza en la victoria de Milei. Hoy se celebran elecciones a alcalde en Nueva York. Mandami, un joven de 34 años, musulmán y de ideología socialdemócrata si se la mide con parámetros europeos, está a la cabeza de todos los sondeos. Durante estos días, una avioneta cruza el cielo de la ciudad con un cartel con la siguiente leyenda: «Paremos el socialismo, salvemos Nueva York». Trump, que califica a Mandami directamente de comunista, ya ha amenazado con dejar la ciudad sin fondos federales. La capital capitalista del mundo se dispone a manifestarse en las urnas. ¿Cabrá la sorpresa en un combate electoral tan desigual? Es un mundo que liquida poco a poco sus reglas de juego. Punto y 25. Carlos Cue, Lucía Méndez, Esther Palomera, mil gracias, amigos. Buenas noches. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.